Hola, buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio de Vive Sostenible. Este es nuestro primer conversatorio. Vive Sostenible es un programa de emprendimiento para la zona rural de Asturias. Es gratuito y lo que pretende es ayudar a mejorar las competencias y a encontrar empleo en el emprendimiento de la zona rural. También intentamos ayudar a los negocios que están en marcha y que quieran reconvertirse y actualizarse en lo que es la economía circular y verde. Todo va dirigido a el emprendimiento sea lo más sostenible posible y ayudar a la zona rural, que es uno de los puntos, a la zona rural de Asturias, de los puntos que más necesita por la diversidad de trabajos que se puedan llevar y la diversidad de proyectos que se puedan ejecutar, ¿no? El enfoque, siempre procuramos ayudar a hacer un seguimiento personal de cada proyecto y de alguna forma pues, que llegue a su fin una idea que se convierta en una realidad. Para ello, el Vive Sostenible, durante todo el año, durante todo el programa, estamos ayudando a dar ideas, a apoyar esas ideas, con muchos talleres, muchas charlas formativas, muchos talleres presenciales, y ahora incorporamos también lo que es los conversatorios. Los conversatorios entendemos que es un apartado, porque son conversatorios de experiencias, un apartado muy importante, ya que las experiencias de otras personas y de otros emprendedores que ya han pasado por esos primeros pasos y esas primeras experiencias buenas y malas, pues nos pueden ayudar a enfocar el proyecto que cada uno tenga y quiera desarrollar. Por tanto, eso vamos a tener, este es el primer conversatorio que tenemos. Es de turismo sostenible, pues un apartado que es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que en Asturias el tema del turismo es un apartado muy importante, es un apartado del famoso PIB que influye mucho en Asturias, y creo que hay que conocer este palabra nuevo, o hay que intentar ver la situación real y la situación de futuro, ¿no? Para ello cuento con 5 personas que me acompañan, que tengo que agradecerles enormemente el que estén aquí, puesto que el tiempo es oro para todos, pero yo creo que vamos a intentar tener un conversatorio agradable e intentar de alguna forma todos aprender, ¿no? Paso muy brevemente a presentarles y pues cada uno hará su presentación de lo que hace y cómo lo hace. Ahí al fondo tengo a Miguel Ángel Naredo, que es el director del Servicio Turístico de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Al lado está Noelia Esteban, que es presidenta de la Asociación de Casonas Asturianas y también es propietaria del Hotel La Figar en Argüero, en Villaviciosa. Eva Fernández, que es cofundadora junto con su madre del albergue La Yalga, que está en Crúas. Tenemos a Calo Soto, el director de la Escuela Asturiana de Periodismo, uno de los más antiguos en este tema. Y pues me acompaña aquí al lado Alejandro González, que es el director de proyectos de comunicación del clúster de turismo rural de Asturias. Estos son los que vamos a intentar compartir una hora y pico, lo que nos dé tiempo y lo que buenamente podamos hacer. Y nada más y más. Yo creo que lo mejor es que os presentéis cada uno, que hagáis un poco una exposición de lo que hacéis, qué hacéis, en dónde y cómo. Puedes empezar por ahí, Miguel. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y encantado además de la compañía, que bueno, estamos hoy aquí. Bueno, yo soy el responsable del área de promoción y desarrollo turístico de la Mancomunidad de Comarca de la Sidra, que es una entidad integrada por 6 municipios del centro-oriente de Asturias, que serían Vimenes, Cabranes, Colunga, Navasariego y Villaviciosa. En frontera entre, pues eso, entre el oriente tenemos, nuestro último municipio sería Colunga, en la zona de la costa, y Villaviciosa por la zona costera también, ya en frontera con Gijón, y después hacia el interior los otros 4, que bueno, ya lindan pues, con Viloña, las cuencas mineras. Nosotros somos una entidad pública, somos una entidad del sector público. Nuestra mancomunidad más o menos la integran unas 28.000 personas, los habitantes que hay en ella, y la infraestructura turística y la actividad turística para nosotros es prioritaria
y por eso fue la razón por la que la Mancomunidad planteó la creación de este servicio. Nosotros tenemos aproximadamente censados unas 1000 empresas turísticas de todo tipo, alojamiento, restauración, bueno, de todo tipo, ¿vale? Y en torno a unas 3000, 4000 plazas de alojamiento aproximadamente. Por lo tanto, bueno, tenemos bastante volumen dentro de esa actividad, y dentro de la actividad económica, lo que representa en nuestro territorio, pues es de gran importancia. Nuestro trabajo básicamente consiste en la creación y promoción y desarrollo de producto turístico, ¿vale? Nosotros, bueno, el objetivo básicamente que tenemos es dar a conocer la comarca, los recursos turísticos que la integran, y partiendo de ahí, pues crear una serie de productos bueno, que sirvan para atraer al mayor número de visitantes posible. Tocamos prácticamente todos los palos, pero como nuestro propio nombre indica, estamos muy especializados con el mundo de la manzana y la sidra, y nosotros la mayor parte de los productos o iniciativas que ponemos en marcha, pues siempre intentamos ponerle ese tinte sidrero, ¿no? Porque al final, bueno, es algo que a nosotros además nos ayuda mucho en nuestro trabajo, porque la sidra es muy identificable con Asturias. Nosotros tenemos claro que al final esto es una cascada. Nosotros somos España Norte, Asturias, paraíso natural, y comarca de la sidra, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, después podemos ampliar un poco la información, contaros un poco los productos así más diferentes que ponemos en marcha, y bueno, compartir experiencias con mis compañeras y mis compañeros. Muy bien, pues nada, Noelia. Bueno, pues lo mismo, gracias por la invitación para compartir un ratín con vosotros. Bueno, pues como tú dijiste, yo soy propietaria del Hotel Rural La Figar en Argüero, en Villaviciosa, desde el 2000, abrimos en el 2000. Y desde hace unos años, no sé exactamente, 2014, 15, no me acuerdo exactamente, presidenta de la Asociación Casonas Asturianas, que fue el primer club de calidad de hoteles rurales de España. Fue pionero, fue un club de calidad pionero en España. Luego, bueno, hubo por ahí alguna copia en Galicia, en Santander, pero fue el primero en Asturias. Y bueno, pues ahí estamos tirando por el negocio, y en la asociación, pues bueno, haciendo lo que buenamente se puede entre todos. ¿Cuántos sois? Pues mira, en la asociación ahora mismo somos 30, porque Casonas Asturianas, la marca es del Principado de Asturias. Entonces, luego la asociación es paralela a la marca, es una asociación empresarial. Entonces, tú puedes tú puedes pertenecer a la marca de calidad, pero no estar en la asociación. Entonces, en la asociación somos 30, y en el club de calidad, pues si no recuerdo mal, creo que 40 ahora mismo, 38, 40, por ahí aproximadamente. ¿Es el Principado entonces el que da esa marca? Sí, claro, o sea, lo que es la marca de Casonas Asturianas es propiedad del Principado de Asturias. Entonces nosotros pasamos para entrar en la marca hay 3 premisas importantes, que son, todas las casonas son hoteles. Puede ser de 1 estrella, de 2, de 3, de 5, pero tienes que ser hotel. Tienes que tener máximo 20 habitaciones, y después tienes que estar en una zona rural. Eso es primordial. Entonces, tú a partir de ahí solicitas la entrada al club al Principado, y el Principado te pasa unas auditorías, una auditoría de servicio y una auditoría de instalaciones. Bueno, y a partir de ahí pues entras en el club, y luego esas auditorías, la de servicio nos las vuelven a hacer todos los años, y la de instalaciones cada 2 años, y son las que miden un poco el estándar de calidad, que hay un referencial, el estándar de calidad que te pide el club, y bueno, pues puedes entrar, salir, siempre hay entradas y salidas. Eva. Pues nada, yo soy Eva. Nada, os agradezco también que hayáis contado conmigo para estar aquí. Y bueno, formo parte del albergue La Llaga, que está en Querúas, en el entorno del Cabo Busto. Y bueno, nosotras nos dedicamos al turismo rural también, y hemos decidido también pasarnos al turismo sostenible, ¿no? Que creemos que puede aportar también a la zona, no solo a nosotras, sino también a la zona. Y eso, básicamente. ¿Y el albergue está enfocado con el camino? Sí, pasa el Camino de Santiago cerca, sí. ¿Pero es vuestros clientes principales o tenéis...? Sí, ahora mismo sí, lo que pasa que, bueno, yo no estoy muy convencida de que el Camino de Santiago sea muy sostenible,
Pero bueno, sí, es parte de... Sí, tenemos clientes del Camino de Santiago. Eso lo explicarás luego. Sí. Sí. Bueno, pues Calo, eso te... Sí, bueno, pues gracias también por invitarme a estar con vosotros. Bueno, yo formo parte de la Escuela Asturiana de Piragüismo, de la que soy director, que es de alguna manera la empresa pionera en turismo activo en Asturias. Ya tenemos este año que entra, ya cumplimos los 31 años en la actividad. Pero bueno, sí que fue de alguna manera el germen para que a partir de ahí esto llegase a la situación actual, donde se llevan a ofertar en Asturias del orden de 100 y pico actividades diferentes. Ya no entro en un capítulo de empresas, que somos ya un sinfín, ahí he perdido ahí a la cuenta, hay que tirar del registro del Principado, que por cierto no está no lo llevan de forma muy sostenible y no está muy actualizado, ¿no? Pero sí es cierto que tanto en parámetros como continuamente se va, aparte, independientemente del emprendimiento en su momento, sí es cierto que fuimos manteniendo siempre, buscando unos criterios de calidad y algo un poco fuera de lo común, de lo que veíamos en nuestro entorno. Y refiriendo a nuestro entorno, no lo de aquí que no había nada, sino yéndonos más allá, yéndonos a Europa concretamente, ¿no? Entonces, veíamos instalaciones en cierta manera con bastantes deficiencias y productos con bastante deficiencia que nosotros fuimos mejorando y bueno, obviamente yo creo que marcó un hito que a partir de ahí nos fuesen siguiendo en el lenguaje piragüista, nos fueron siguiendo un poco la ola, ¿sí? Y entonces bueno, hace que hoy haya instalaciones destinadas al turismo activo a la vanguardia a nivel mundial, ¿no? Al principio, bueno, pues parece que el turismo activo en aquellos puntos donde no dejaban de ser meros alquileres o prestadores de servicio, pero bueno, con instalaciones muy elementales, prácticamente prestando servicios en temporadas muy concretas. Nosotros desde el primer momento rompimos con todo eso. Pensábamos que tenía que ser, pues si para abrir un hotel te exigían una serie de características especiales, bueno, ya no nos las exigen, pero las vamos a marcar ya. Y luego algo importante era el que estuviésemos abiertos todo el año, ¿no? Que el producto siempre estuviese, digamos, ahí a la puerta, ¿no? No estar pendiente de si hoy está abierto, sino... Porque, bueno, yo creo que me encanta viajar ya desde muy rapaz y siempre llegabas a los sitios, obviamente fuera de temporada, y entonces... no te encontrabas cosas que hacer, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental para que lleguemos a responder a la demanda de forma totalmente adecuada, cuanto menos estar abiertos, ¿no? Parece que termina la temporada de verano y luego se nos hincha la boca hablando de desestacionalización, de cosas de este tipo, y bueno, pero primero abre y luego empuja para que luego ya veremos. Desde luego a mí nunca me fue rentable el invierno, pero bueno, hace que de alguna manera, bueno, siempre estés ahí, además siempre hay, y la demanda ves que se va generando y que va creciendo año a año. Sorpresivamente, además, yo creo que la historia de la pandemia al sector nuestro nos vino muy bien, el sector vinculado con actividades en la naturaleza. Parece que hay como ansia de hacer cosas, ¿no? Y por primera vez tengo un registro de clientes desde que empezamos hasta el día de hoy. Y es el primer año que durante todos los días de noviembre que llevamos hasta la fecha, y todos los días de octubre tenemos clientes. Antes llevaba la primera semana de octubre y de repente era como un bajón, ¿no? Y curiosamente este año se está... Bueno, algo ayuda también el tiempo, ¿no? Sí, sin duda, sí. Bueno, pero yo creo que mucho la mentalidad, cambia, porque antes te ibas a hacer una ruta de montaña y no te encontrabas a nadie, y ahora vas cualquier fin de semana
y llegas a la zona de aparcamiento y digo, mi madre, lo que hay aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cambia un poco el concepto y la mentalidad, ¿no? Bueno, estos son los no guiados. Bueno, nosotros apostamos por que se vaya acompañado de profesionales que de alguna manera, bueno, pues siempre se empapa uno de más cosas, ¿no? Y bueno, tenemos a Alejandro aquí. Agradecer también la invitación y bueno, poder compartir con todos los que estamos aquí un poco esas experiencias y esas ideas, ¿no? Yo vengo por el clúster de turismo rural de Asturias, se creó en 2015, empezó a funcionar, digamos, más efectivamente en 2016 y yo me incorporo en 2017. Nosotros somos una asociación formato clúster que, bueno, que nos puede diferenciar un poco de asociaciones más al uso, ¿no? Es que formamos una parte de la cadena de valor. Todas nuestras empresas son todos esos eslabones que forman, en este caso, la cadena de valor del turismo. Tenemos desde agencias de viajes, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo, bueno, un poco todas esas piezas que va usando el turista, el visitante, desde que sale de su casa hasta que prácticamente vuelve, ¿no? Entonces, ahora mismo somos 58 empresas, más o menos la mitad de alojamientos, pero tenemos 9 empresas de turismo activo, tenemos, bueno, pues eso, todas esas piezas que nos permite trabajar en conjunto y al final un poco el espíritu del clúster, que bueno, tenemos aquí dos empresas socias que lo pueden un poco corroborar, es esa colaboración, ¿no? Nuestro lema es que solo puedes ir muy rápido, pero si vas acompañado puedes ir muy lejos. Entonces, un poco la idea, ¿no?, que queremos transmitir, y hacemos un poco ese punto de unión entre las empresas para que puedan colaborar. El alojamiento necesita actividades, las actividades necesitan que venga la gente al alojamiento, el restaurante es lo mismo. Entonces, intentamos un poco aunar, poner de acuerdo a todas las empresas y a partir de ese punto de inicio pues ya poder hacer un poco proyectos en común. Somos una asociación de empresarios, privada totalmente, y cualquier empresa que tenga que ver con el sector del turismo rural puede tener cabida en los trabajos que hacemos. ¿Y tenéis productos propios? Sí, hacemos productos propios. Aparte de una central de reservas que tenemos con los socios, pues trabajamos diferentes temas un poco a petición de las propias empresas que forman parte del clúster. Por ejemplo, el tema de turismo activo, hace unos años nos comentaron que, bueno, el tema de colegios, viajes escolares, pues muchas veces tenían actividades pero no tenían dónde alojarlos, o alguien tenía un albergue pero no tenía actividades, y querían un poco uniformar todo eso y poder hacer una oferta conjunta, que el colegio que venga, que no se preocupe de reservar en 5 sitios, en un alojamiento, en otro las canoas, en otro el surf y en otro las bicis, sino hacerlo de una manera un poco más organizada, ¿no? Pues uno de los productos que tenemos se llama Semana Verde Asturias, va enfocado por ese tema. Estamos trabajando ahora, que se creó justo hace un mes, un club de productos de sidraturismo, poco pues también enfocado en ese espejo que podemos tener en las rutas del vino, muchas zonas de España, La Rioja o Galicia, pues un poco aprovechar ese potencial, sobre todo, bueno, estamos ahí de acuerdo en la comarca de la sidra, ¿no?, que está ahí, y lo que hace falta es ese pequeño empujón de organizarlo entre todos y ponerlo en el escaparate, digamos. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco en ese sentido también, a iniciativa pues de uno de nuestros socios, que es Sidra Castañón, que bueno, llevan trabajando mucho tiempo las visitas en los llagares, lo hacen muy bien, y ahora lo que hace falta pues es crear ese sector y ayudarse entre todos, ¿no? Un poco la idea es no ver a tu vecino como la competencia, sino como el sector. Si nos vamos a un ejemplo muy clásico, ¿no?, en las ciudades hay una calle donde están todos los bares y están todos llenos. Pues es un poco eso, compartir los clientes, hoy se alojan en mi casa, el año que viene cuando vengan que vayan a la tuya, y hacemos que siempre vengan aquí, que estén contentos y que tengan cosas que hacer, ¿no? Es un poco la idea principal, y eso, vamos intentando crear un poco esos productos un poco a petición de los socios. Muy bien, pues bueno, ya estáis presentados y ya cada uno ha dejado alguna guinda para conversaciones, para preguntas después. Me gustaría empezar con una pregunta. Bueno, pues estamos en plena pandemia, bueno, estamos todos con mascarillas porque parece que vuelve otra vez un pequeño repunte, y esperemos que sea pequeño y que se quede ahí, porque tenemos ahora, turísticamente tenemos el puente, tenemos las Navidades, y entonces, bueno, sería bastante perjudicial. Pero precisamente la pandemia, lógicamente, la padecimos todos, pero yo creo que el sector turístico fue uno de los más dañados. Realmente, bueno, pues como cada uno a tener la diversidad de temas, cómo lo habéis enfocado, cómo lo habéis vivido, y un poco cómo está la situación actualmente, con qué perspectiva se ve para el futuro.
Miguel, ahí en Comarca de Sidra, que tú tienes muchos datos, Sí, a ver, bueno, está claro que la llegada de la pandemia supuso un crack, o sea, eso fue una caída en bloque. El paso del desierto, que supuso todo ese periodo de año y pico más o menos que nos llevó a todos por delante, pero también es cierto que lo que sí que nosotros venimos notando, y no sé si coincidiréis conmigo, es que sí que nuestra actividad en cierta medida ha salido reforzada, porque nuestro destino, bueno, gracias a las características que tiene, somos entorno espacio natural, alojamientos de no muy grande o sea, no elevada capacidad, no tenemos un nivel de saturación que hacía que la gente huyese un poco de esa masificación. Eso en cierta medida nos benefició y bueno, nos permitió tener el verano 2020, bueno, un relativamente buen verano, y bueno, una temporada 2021, final de verano, incluso otoño, porque nosotros sí que los datos también nos dicen eso, es que la temporada se ha alargado, se ha venido alargando. Entonces, bueno, nosotros entendemos que en cierta medida salimos reforzados porque también se reforzó la imagen que tiene Asturias y que tenemos en los subdestinos que están en ella, ser un destino nacional muy, muy atractivo a la hora de disfrutar de unas vacaciones sostenibles, si me apuras, o naturales, que nos alejan un poco de esta locura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la conclusión a la que llegamos es que, bueno, en cierta medida salimos reforzados. Desde luego, nosotros, para que os hagáis una idea, sobre todo con los datos manejamos los datos de atención en oficinas de turismo. Por ejemplo, ya estamos en niveles 2019. Este pasado mes de agosto, que cerramos los años de la temporada, pues aproximadamente eso, niveles 2019 prepandemia. Pero en cierre de verano, es decir, los datos de septiembre y octubre han sido incluso mejores. Por lo tanto, bueno, nosotros esperamos que sea una tendencia, posiblemente seguramente tenga una variación, porque bueno, ahora sí que es cierto que también hemos notado que la temporada se ha alargado mucho, pero porque también hay visitantes o hay personas que han aplazado sus vacaciones, que eso ha influido también. Pero bueno, sí esperamos que sea algo que pueda mantenerse en el tiempo y ayude a reforzar nuestra imagen para atraer a esos clientes, como bien decías, este año, que vengan aquí, y el año que viene que vengan también, ¿no? Ha cambiado el viajero de zonas, de dónde viene, o habéis en esas estadísticas de... Bueno, nosotros la verdad es que mayoritariamente es turismo nacional el que recepcionamos en nuestra comarca. El turismo internacional, sí, desde luego, ese sí que ha sido el gran varapalo. O sea, estamos hablando de unas caídas de un 80% aproximadamente el año pasado, y bueno, sí que ha habido un pequeño incremento, franceses, portugueses, bueno, de cierta cercanía, pero todavía está, vamos, sí, era algo que ya, digamos, o que por lo menos todos los indicadores previos de estudios y demás nos decían que, bueno, que la recuperación aproximadamente en turismo internacional pues se va a extender 2023, incluso puede ser que de 2024, de los mercados más lejanos, ¿no? Pero por suerte eso también nos benefició. Nosotros, bueno, somos un destino que se nutre eminentemente del turismo nacional, y lo que ha pasado es que los mercados emisores, que para nosotros siempre fueron los principales, pues Madrid, País Vasco, en temporada alta, pues Cataluña, Andalucía, pues se han incrementado esos niveles de ocupación de esos clientes. Pero bueno, más o menos han mantenido los orígenes, ¿vale? Y sí que es cierto que también, en cuanto al turismo asturiano, se ha incrementado. Y un poco por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que esto yo creo que nos ha supuesto a todos un antes y un después, ¿no? El querer salir y respirar aire libre y descubrir un poco lo que tienes muy cerca de ti, y eso, bueno, en cierta medida también es positivo porque genera actividad en épocas que no son las habituales de la actividad turística, pues temporada media, temporada baja, que se nutre de esos mercados de cercanía y del propio mercado interior. Sí, yo creo que sí, va cambiando un poco el tema, el panorama. Noelia, ya bajando un poco al servicio del turismo rural y de la casa rural, ¿cómo lo vivisteis? Pues imagínate, como un auténtico shock, porque estábamos, pues el confinamiento fue el 13 de marzo, bueno, que ya toda la semana ya se venía tal, y al final te estás preparando, muchos de nosotros estamos cerrados por temporada de invierno y demás, y te estás preparando pues para arrancar en Semana Santa, que es cuando realmente nosotros arrancamos.
Y entonces, claro, pues lo que te pasa es que te dicen que no puedes arrancar, que no puedes abrir y que no se sabe hasta cuándo, claro, porque ese fue lo gran... Yo creo que eso era... La incertidumbre era lo peor, ¿no? Porque si al final a ti te dicen, mira, esto se acaba el 1 de mayo o el 10 de junio o tal, bueno, pues tú haces tus previsiones, tus tal, y estás ahí. Pero, claro, tú desde tu punto de vista de empresario, al principio es una pandemia, es un tema de salud, pero cuando tú tienes un negocio pasa a ser un tema económico, pasa a ser un tema de salud mental. O sea, a mí había mucha gente que me decía, bueno, no, es que no te puedes preocupar del negocio, es solo la salud. Y yo decía, no, perdona, es que, bueno, yo tengo un negocio, tengo que ver cómo están mis cuentas, tengo que ver lo que puedo aguantar, y es que si no tengo salud física tampoco voy a tener mental, y si no, es que es una rueda, o sea, al final, mira, hay una cosa que nosotros los empresarios siempre, por lo menos yo con compañeros siempre comentamos, cuando arrancas en Semana Santa siempre dices, jo, al final, la facturación de Semana Santa es para llenar el depósito de gasoil, para pintar, para no sé qué, para las primeras compras, tal. Claro, si un día no arrancamos, o sea, esa frase yo la tengo tal, pues llevamos 2 años sin arrancar, te quiero decir. Entonces, todo ese tipo de cosas es como dices, madre mía, o sea, era como algo increíble. Y bueno, pues luego también dependió mucho de la situación que pillase a cada uno económicamente, porque, hombre, yo lo que creo que esta pandemia dejó entrever es que ahora que estamos hablando de turismo sostenible, creo que dejó ver que hay mucho negocio, mucha empresa que no es sostenible. O sea, porque al final, yo como empresaria, después de 20 años de experiencia, lo que no puedo entender es que a ti te cierren un 13 de marzo y el 1 de abril tú digas que no tienes dinero para pagar la renta a tu casero. O sea, a mí, por ejemplo, eso como empresaria no me entra en la cabeza. O sea, es verdad que a lo mejor fueron en sectores un poco menos, o sea, pues más en hostelería que en turismo, que tal. Quizá yo creo que en turismo rural, sobre todo, estamos muy acostumbrados a amarrar. O sea, amarrar porque tú sabes que la temporada se concentra mucho, aunque es verdad que afortunadamente se está alargando, pero tú sabes que se concentra, que tienes unos meses fuertes y que luego el resto del año tienes que vivir de eso. Entonces, no sé, a veces, bueno, las circunstancias de cada uno luego son las que son, es cierto, pero es verdad que a mí me sorprendió mucho, bueno, pues el tema ese, ¿no? Y mucha gente tuvo que salir corriendo a los bancos a pedir dinero. El problema es que tú llegabas a un banco, te ofrecían un ICO y ¿para cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto va a durar? ¿Qué previsión hago de gastos? ¿De un mes? ¿De 2? ¿De 3? Claro, entonces yo creo que para los empresarios fue un shock bastante duro. Y estar desde marzo hasta... Pues al final se pudo abrir, si no recuerdo mal, por junio, una cosa así. Yo recuerdo que abrí el 28 de junio, que era cuando tenía las primeras reservas. Las primeras reservas ya en firme, porque claro, la gente fue anulando lo que había, fue tal. Y eso, entonces es un shock considerable. Y la incorporación con medidas y tal, la gente como la incorporación fue una auténtica locura, pero fue una auténtica locura. Yo ahora, visto con un año atrás, fue una auténtica locura porque todos teníamos tanto desconocimiento. Por ejemplo, yo este año en mayo hice un curso con gente de salud de Asturias y al final, o sea, todo, más que nada es ventilación. O sea, el tema de la limpieza del año pasado, yo creo que fue el mayor teatro y la mayor pantomima que pudimos hacer, pero había que hacerlo, o sea, porque como no sabíamos de qué iba el tema, yo por ejemplo te cuento que yo en mi hotel, yo desvalijé el hotel prácticamente, parecía un hospital, o sea, yo subí 40 alfombras al desván, los cojines, o sea, todo. En la sala de estar tuve que comprar una torre de música porque había eco de sacar los libros, las cosas, entonces era un show y estabas como un poco, yo recuerdo los primeros días nerviosa, o sea, porque es como llegaba el cliente, le hacías el check-in, le hacías la ficha, no le podías dar tu boli, lávate las manos, no sé qué, cojo el TPV, ostras, es que era como no voy a tocar, yo subía por las escaleras para acompañarnos a la habitación, me lavaba las manos para tocar la manilla de la puerta, para abrir, o sea, era como un estrés, era así. Yo luego creo que te vas relajando un poco. Pero también es cierto que el verano pasado, el anterior, fue más estresante a la hora de trabajar que porque había más desconocimiento, la gente tenía más miedo, tenía más tal, entonces era todo como más, era muy estresante todo. Este ya suavizó más. Sí, este año la gente, había un porcentaje muy grande de gente que ya estaba vacunada, que tenía como más confianza, todos sabíamos un poco más, ¿no? Entonces la gente venía como más relajada. Pero el año pasado sí que es verdad que trabajar con el público fue
fue complicado, cada uno ellos con sus circunstancias y nosotros, claro, con las nuestras, son como 1000 detalles que demasiado, en un momento lo sabrás, que tal, en un momento dado como demasiado estrés, sí, pero bueno, lo superamos. La verdad que me estoy sintiendo muy identificada. Totalmente. Sí, lógicamente, porque Lógicamente. Sí, Bueno. la gente te llamaba para hacer las reservas, te preguntaba mucho qué hacías, qué no hacías, qué tal. Entonces, no sé, yo siempre decía, bueno, hacemos, pues lo primero, lo que yo siempre decía es, o sea, para ver limpieza en un establecimiento rural no hace falta una pandemia, o sea, eso es fundamental. Sí que es verdad que luego hubo que buscar unos productos adecuados para desinfectar después de limpiar, pero es que para ver limpieza no tiene que llegar una pandemia en ningún lado, o sea, no tal. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas con coherencia, pero claro, la gente tenía miedo, gente que salía con niños, tal, bueno, todo es entendible, pero eso a nosotros nos supuso un estrés considerable, sí. Bueno, pasando a Eva, que vamos cambiando un poco el tema desde el punto de vista de emprender, porque pues pilló, ¿cuándo lleváis poco? De hecho, nosotros habíamos empezado en diciembre, habíamos empezado en diciembre de 2018. Yo en 2019, desde septiembre a febrero, estuve en un Erasmus emprendedor con la Cámara de Comercio en Italia trabajando y justo me pilló a la vuelta. Y ya estábamos preparando la vuelta otra vez a las andadas, o sea, volver otra vez a trabajar y a preparar Semana Santa. Pero bueno, después pues se vino todo abajo. Y sí que es verdad que coincido contigo pues en el miedo que pasas, porque era una pandemia, pues eso, nueva, que no sabíamos por dónde nos iban a llover, no sabíamos por dónde nos iban a caer, nada. Y claro, nosotras además, las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Porque nosotras además, en el caso de mi madre, estaba a cargo, por ejemplo, de mi abuelo, que era una persona mayor, y bueno, tienes miedo, ¿no? De que pueda contagiarte tú y contagiar a los demás. Y aparte, o sea, todas las cosas que comentaste tú, sumado que nosotras éramos un albergue, el albergue, por definición, tienes que compartir habitación. Claro. Y transmitir esa seguridad para nosotros fue muy complicado. Yo muchas veces tiraba de recursos cuando hablaba con los clientes, tiraba de recursos personales, de mira, mi situación es esta, obviamente no quiero que nadie se contagie, ¿no? Pero sí que fue preocupante. Pero bueno, también nos ayudó, como contrapunto positivo, a nosotros nos ayudó mucho a pensar lo que estábamos haciendo como alojamiento turístico y dónde queríamos que nos llevara esta situación que estábamos viviendo, ¿no? Fue como resurgir de las cenizas, ¿no? Fue como decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que repensar este tipo de turismo que estamos fomentando, ¿no? Entonces, bueno. En esa exposición que tú comentaste, pero bueno, en los momentos esos... Sí, bueno, yo por complementar un poquitín, estoy completamente de acuerdo con lo que se comentó hasta ahora. Simplemente apuntaría a que hubo una catarsis general en el turismo, ¿no? O sea, y esa explosión de turismo nacional que tuvimos, hay que tener en cuenta que la gente no viajaba afuera. Entonces, lo que se produjo fue mucho turismo interno, y yo creo que bueno, que estuvo muy bien. Hay que verlo desde el punto de vista positivo, lo que eso conlleva, porque yo creo que había como una obsesión de Instagram o vamos, expositiva, de cara a que yo estuve en Bali, ahora estoy en no sé dónde, me fui a no sé cuánto más, y bueno, y como volver un poquitín a conocer lo próximo, ¿no? Porque nos estábamos olvidando de irnos a lo mejor a Burgos, que está aquí al lado, o de venir a Asturias, y siempre cuando estábamos planificando las vacaciones para marcharnos a saber Dios dónde. Entonces yo creo que eso, y un factor muy importante también fue, que no hay que olvidar, que es la situación en la que estábamos en el año anterior, ¿no?
que Asturias estaba con todos los datos de menor incidencia Sí. del virus, Sí. y eso de alguna manera también hizo Sí, que propició- la gente pusiese los ojos, porque eran todas las televisiones poniendo Sí, tal. sí. Eso unido a lo que comentabas o el eslogan del paraíso natural y esa imagen que tenemos de naturaleza y demás, pues hizo que la afluencia de turismo nacional para muchos nos descubrieran, aunque sí es cierto que sí que hubo alguna variación o incremento en algunas comunidades que aportan turismo, pero en esencia siguen siendo los mismos prescriptores, ¿no? los que nos siguen visitando. Y corroborar lo mismo, a nosotros sobre todo la primavera fue bueno, era un caos en el sentido de que no sabías ni cómo actuar. Yo recuerdo el primer protocolo que hice porque era bueno, que pues una exigencia que nos iban a imponer el tener un protocolo. Y vamos, yo tenía un ladrillo preparado, pero así, mujeres médicos, entonces preguntando y bueno, y nada, y que si en las superficies el virus quedaba depende en el mármol tanto tiempo, en la madera tanto, otro tal, y bueno, y que si el ozono no comprar aparatos de ozono, no sé qué, no, que bueno, luego como podías matar a media humanidad con el aparato de ozono, empezaron a alarmarse ya, bueno, fue una auténtica locura. Para luego, bueno, yo creo que lo que hicimos de alguna manera fue, ya en este año ya se normalizar pues el uso de mascarilla y bueno, ver lo que apuntabas, que con una limpieza normal y tal, bueno, nosotros eso, después de la actividad, con bombas de estas de tal, desinfectando todo el material, y bueno, lo piensas ahora, y luego la gente al principio te respondía a la hora de la inscripción, fíjate, tenemos un bote de gel que luego lo piensas y dices tú, pero bueno, vamos a ver, tienes el gel aquí, tienes que firmar con un bolígrafo. No, es que voy a utilizar el bolígrafo que utiliza todo el mundo. Y digo, coño, tienes gel ahí en el otro lado, y ya está, ¿no? Pero bueno, situaciones de estas que... Y luego, claro, sobre todo el tema de ocupaciones en su caso, pero luego el tema de los vestuarios, duchas y demás, pues bueno, vosotros ahí tuvisteis... Claro. Tienes que tal, pero también la gente se adaptó muy bien, en el sentido que la mayoría ya casi se cambiaba en el coche y Eso a mí, por ejemplo, fue una de las cosas que más me sorprendió. Al final la gente se adapta a todo. Nosotros, por ejemplo, quitamos las mantas, lo que es la manta en sí, la quitamos de la cama y las metimos encerradas al vacío, en bolsas en el armario. Yo habré mandado el verano del 20... 3 mantas a la lavandería, o sea, me las habrán sacado, y otras veces o te piden otra o tal. El tema de las almohadas, que todo el mundo siempre te pide otra almohada, tal, nadie te pidió nada, o sea, a veces, ¿desayunáis en el porche? Tal? No, que está frío, ese verano nadie tenía frío, te quiero decir, o sea, que tú ves que en realidad la gente, si tienes interés, si tienes tal, y la gente lo entendía también, había muchas cosas que... Luego para nosotros, al fin y al cabo, como las actividades se hacen al aire libre, claro. Casi nuestros mayores problemas eran a la hora de uso de las instalaciones en cuanto a inscripción y recepción y demás, y luego cambios de las equipaciones y sobre todo el traslado en los vehículos, que era lo que más está, y bueno, y había gente que quería ir sola, no sé qué, bueno, estas cosas pero bueno, nosotros y luego la normativa que estaban sacando, que no, bueno, que era un caso, y día no, hay que dejar un hueco entre cada tal, bueno, pero luego llegó la temporada y fue una locura, fue normalidad. Y luego, en cuanto a números totales, el 2020 fue muy bueno. El verano no llegó a compensar, digamos, todas las pérdidas que nos supuso el trabajo con colegios de primavera, pero el 2021 sí que fue el mejor año, incluso no habiendo trabajado en primavera. El mejor año de nuestra historia, estoy hablando, o sea, en cuanto a número de usuarios. O sea, fue, desde mi punto de vista, luego hablamos de sostenibilidad, y yo creo que yo pienso en una sostenibilidad que a lo mejor no estáis pensando vosotros, y es la propia sostenibilidad que debe tener el turismo, ¿no? La afluencia de turistas. Ahora vamos con la pregunta mágica. Claro. Vamos a primero yo creo que desde
como entidad, el tema con la administración, ¿cómo se vivió todo ese tema? Porque bueno, pues habrá tocado a representar. Sí, ahí nosotros hicimos un poco de puente, digamos, entre las empresas y la administración, porque era lo que decía Calo, las normas cambiaban de semana en semana y era una auténtica locura. Nosotros intentábamos hacer un poco ese puente porque las empresas tenían mucho trabajo sin tener clientes, tenían casi el doble de trabajo que cuando estaban abiertos normal, ¿no? Porque lo que decimos, preparamos el protocolo, los productos de limpieza, y ahora ¿dónde compro mascarillas que no hay? Entonces, nosotros intentamos un poco suavizarles el tema de la normativa, dárselo resumido, mira, tú que eres este tipo de alojamiento, este tipo de actividad, tienes esto de momento. La semana que viene ya Dios dirá, o al día siguiente. Pero bueno, intentamos un poco... El viernes por la tarde, como siempre. A las 8. Sí. Intentamos anticipar el cambio, ¿no? Estamos en contacto con la administración. Los anexos del Y luego también intentamos facilitar un poco el tema, que fue una locura, yo también lo recuerdo, el tema de los materiales, de comprar mascarillas, de comprar geles, de comprar... Se había Se agotado... creó como una central de compras que eso estuvo Exacto. muy bien. La Lo que verdad. hicimos es, bueno, a ver, ¿cuántas empresas queréis comprar? Os lo hago yo el trabajo y en vez de trabajar 33 empresas buscando 33 proveedores, pues he hecho yo 15 días aquí para esto porque, claro, para nosotros como asociación supuso un parón también en todo. No tenía sentido trabajar en productos nuevos ni en nada, sino intentar ayudar un poco a paliarlo, ¿no? Y me acuerdo, aquello también fue una locura porque no había los productos. Yo recuerdo uno de los productos que nos enviaban de limpieza y el certificado de homologación venía en turco. Digo, claro, Bueno. Traduce, ¿no? Claro, esto no me vale, ¿no? Y claro, si me pasa a mí, que estaba centrado solo en eso, claro, una de las empresas que está abierta, que está a otras 3.000 cosas más, que a ver si me mandan el certificado del desinfectante o no, pues al final fue un poco lo que supuso para nosotros, ¿no? Hacer ese puente en ambos sentidos, con la administración y con los suministros que eran necesarios y que era difícil encontrar. Bueno, pues una vez que hemos visto el panorama que hemos vivido y que actualmente de alguna forma pues ha resurgido, y esperemos que bueno, que esto vaya a mejor, siempre a mejor. Vamos a la palabra famosa, es decir, los palabras que en todas las actividades cada día pues hay tal, y que alrededor de esos palabras se forman muchos criterios, ¿no? Y muchas visiones, ¿no? Entonces nos encontramos con el turismo sostenible, que es un palabra que no es de ahora, ya lleva unos cuantos años, que empezó en Río, en una de las reuniones de estas que hacen macros del tema de impacto ambiental. Con lo cual, bueno, desde ahí, de una forma, la Wikipedia, que es donde tiramos todos, habla que el turismo sostenible lo explica como el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Y ahí lo deja. Esa es un poco la interpretación. Yo creo que hay tres palabras o tres temas concretas que es un poco las que marcan lo que es la palabra sostenibilidad en general, el turismo, lo que sea, que es el tema de conjugar la economía, lo social y lo ambiental, ¿no? Esos son las tres patas de cualquier sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, enfocándolas a lo que es el turismo y a lo que queríamos, de alguna forma, enfrentar. Pero bueno, la idea es que contéis la visión desde cada punto de vista de lo que queréis que es el turismo sostenible y de alguna forma de cómo se está desarrollando, cómo lo estáis viendo en cada organización que tengáis, ¿no? Entonces, bueno. Yo, antes Calo comentaba que llevabais 31 años, ¿no? Me pareció entender de activos, ¿no? Y lo veíamos como, jolín, 31 años, pero es que dentro de nuestra actividad y sobre todo relacionado con el turismo sostenible, yo creo que es algo hasta beneficioso, porque la actividad turística en España lleva más de 30 años operativa. Sabemos los años 50, sol y playa, lo que supuso las reconversiones a las que les obligó por no ser una actividad sostenible. Y yo creo que ese error cometido, que nos ayudó en cierta medida al desarrollo turístico que tenemos en Asturias, que ronda eso, los 30 años aproximadamente, para hacer las cosas mucho mejor de lo que se hicieron en el pasado y ya partir de un principio de sostenibilidad que nos ha traído hasta donde estamos, que tenemos que seguir manteniéndolo, pero que nos permite no tener que, ¿cómo decirte?, que solventar los errores cometidos, sino intentar hacerlo mejor si cabe, ¿vale? Yo creo que para nosotros es un punto positivo, ¿no? Porque, a ver, las características como os decía antes, las características de nuestro destino, pues
ya de por sí tiene un grado de sostenibilidad bastante elevado, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, que hay que tener mucho cuidado de ver cómo se desarrolla la actividad turística para que no se nos vaya de las manos y se convierta en algo no sostenible, pero en cierta medida, ya te digo, mi perspectiva personal es que, bueno, no se parte de un mal punto, ¿vale? A partir de ahí, bueno, sí que hay una serie de estrategias, sobre todo, bueno, todos hemos oído hablar de la estrategia de turismo sostenible 2030, las ODS 2030 de las Naciones Unidas y demás, pero bueno, nosotros en cierta medida ya nuestra estrategia desde un origen, desde el inicio de la actividad en este servicio, bueno, y a través de la mancomunidad, que comenzó aproximadamente en el año 2003, siempre tuvimos claro, bueno, pues ese principio de que nuestra actividad, nuestro desarrollo turístico, nuestros productos fuesen muy cuidadosos, bueno, con no hipotecar el futuro del destino, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, estamos muy ligados a la tierra, las actividades que se desarrollan en nuestro territorio, productos desarrollados como trasiego, turismo industrial y agroalimentario, que básicamente pretenden fomentar pues la actividad, las visitas a explotaciones agroalimentarias de nuestro territorio, fomentando la identidad del territorio, la identidad de esos productores, que eso incluso a ellos mismos les sirva de refuerzo a la hora de su propia actividad, ¿no? Desarrollar su propia actividad. Se me acaba de ir el hilo, ¿no? Bueno, un poco sería eso, ¿no? Básicamente ya te digo que nosotros lo tenemos muy claro, por temas de digitalización, nuestra estrategia siempre ha ido por esa línea, un poco bueno, por el mayor impacto que tiene y el menor consumo de recursos. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en la red de TI, entramos hace 2 años, creo que recordar, aproximadamente. Es que esto, lo de la pandemia, ¿nos hace a vosotros un espacio? Sí, no parece que fue hace aproximadamente 2 años, en septiembre. Y bueno, nosotros estamos trabajando un poco en esa línea. Pero ya te digo, yo creo que sí que es una reflexión que en alguna otra charla que estuve y demás, bueno, el punto de partida que tenemos aquí no es malo. No sé si coincido con el resto de compañeros, ¿no? Sí, bueno, habla, no. Sí, yo creo que eso que dice Miguel, que aquí el punto de partida no es malo. Además, bueno, cuando nació hace 30 y pico años, ¿no? El tema del turismo rural, allá por Taramundi, la Rectoral y demás, pues precisamente yo creo que el turismo, a mí el turismo sostenible me suena como a lo antiguo, ¿no? A lo de volver a lo ancestral, ¿no? Pues eso, lo que, no sé, pues lo que había antes, ¿no? El respeto por eso, pues por la gente de los pueblos, por el medio ambiente, por las construcciones de las casas, por todo eso, ¿no? Entonces yo creo que aquí en Asturias que tenemos una buena base para ese turismo, pero claro que a veces pues hay con temas que yo creo que se hace que dices, esto no sé si va a ser sostenible o no va a ser sostenible, pero claro, luego también hay otra cosa que yo creo que era lo que Calo dejó entrever antes un poco, que a veces sí, el turismo es sostenible, pero también tiene que ser sostenible económicamente, o sea, es que a veces el turismo rural, bueno, pues es una actividad, a veces es complicada, somos empresas muy pequeñas, entonces, bueno, pues también tiene que haber una sostenibilidad entre lo sostenible, por un lado, social y tal, y lo económico, porque claro, es una balanza. Si al final, tú imagínate que ahora sacan un sello, sacan cualquier cosa, y para estar ahí dentro de ese grupo de turismo sostenible, eso económicamente nos va bueno, pues eso, a modificar muchas de nuestras cosas, unas inversiones, tal, y luego no te va a repercutir realmente, como pasó en su día, por ejemplo, con la Q de calidad, que la Q de calidad, por lo menos en temas, en establecimientos, al final se quedó un poco de marketing en el aire, era como un poco más de imagen, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, claro, habrá que tener cuidado con eso, a ver cómo lo gestionan desde la administración, porque al final yo creo que van a ser ellos, porque nosotros, los que nos dedicamos al turismo rural, yo creo que eso lo tenemos como bastante en cuenta, ¿no? El respeto por el entorno, los productos de los desayunos de kilómetro cero, bueno, lo que decía Miguel de todo esto, de los productores cercanos, de tal. Yo creo que eso nosotros lo tenemos mucho como en la visión, el tema del agua en los pueblos, de la electricidad, de todo eso.
O sea, al final yo creo que eso lo vivimos, por ejemplo, bueno, pues bastante de cerca, ¿no? A veces para bien, otras veces para mal, con los inconvenientes que tiene y con tal, pero que creo que nosotros lo tenemos bastante presente, o sea que podríamos tener una buena base. Yo creo que incluso la evolución social, yo no sé si estáis notando en las nuevas generaciones igual. esa mayor sensibilización que ya hace que haya una demanda, porque claro, muchas veces la deuda que tienes es, ¿qué haces tú? Primero ofreces sin que haya demanda o te adaptas a la demanda. Pero aquí yo creo que se está produciendo ese encuentro entre, bueno, hay una filosofía ya de partida, pero ya hay una demanda real también. Sí, yo creo que la gente empieza a valorar mucho el medio rural. Y volvemos un poco a lo de la pandemia. Sí, bueno, y eso yo creo que... Me parece muy buena la descripción que era de la Cumbre de Río. Sí, bueno, la Organización Mundial del Me parece muy Turismo. buena. Muy genérica, obviamente, como tal, desconozco la Agencia de 2030 de oír hablar de ella, pero ya paso de porque ya no me creo nada, ¿no? Pero hay un punto muy importante, que además lo dejan para el final, desde mi punto de vista, que está muy bien estos apellidos que vamos poniendo, ¿no? De kilómetros, elementos, kilómetros cero, que por eso digo que partimos de un buen elemento. Tuvimos, como apuntabas muy bien, tuvimos mucha suerte en el sentido de que no estuvimos en el momento clave, en el flujo, en el momento de flujo, ¿no? Claro, esa explosión que se dio con la época del turismo de sol y playa, que estábamos como un poquitín alejados, estábamos en otra historia, con lo cual, bueno, te hace repensar un poquito. Y repensando un poco eso, si miramos un poco, vemos lo que... Claro, luego, en esto del turismo es muy fácil caer, como en todas las actividades económicas, en pensar solo en el dinero, ¿no? Y en la atracción de los grandes capitales en inversión turística, que te transforman absolutamente todo. Y yo creo que la clave del turismo sostenible en sí está en una cosa que le doy bastante vueltas, y es que yo creo que el turismo debería considerarse sostenible hasta el momento en que influya de tal manera en la población del entorno, la población acogedora, como menciona ahí, que hace que esa población acogedora tenga que cambiar su ritmo de vida o sus costumbres o su tal, porque cambia totalmente la idiosincrasia. Y entonces vamos a ver, acabaste, porque lo que haces es normalizar destinos, ¿no? O sea, la identidad real. Pierde pérdida de identidad. Entonces, en ese momento, claro, yo esto hace años que suelo ir casi todos los años a Roma y tengo amigos allí. Entonces recuerdo cuando nos movíamos por cualquier punto de la ciudad, y llegó un momento en que ya era imposible, y tuvieron que adaptarse y cambiar totalmente. Bueno, otros amigos de Venecia están ya desesperados y acaban marchando de la propia ciudad. Bueno, lo que está viviendo en Barcelona. Bueno, y además, perdona que te corte, en cuanto a lo de Roma, yo cuando estuve allí hace unos años, la primera vez, lo que me llamó muchísimo la atención fue... O sea, aparte de que de que era todo gente de fuera la que se dedicaba al turismo, pakistaníes fundamentalmente, ¿qué tal? O sea, a mí lo que me llamó la atención es, claro, el desapego de esa gente. O sea, al final ellos están en Roma porque en Roma hay unos recursos turísticos que ellos pueden explotar y económicamente se benefician de ellos, que si no estarían eso, pues en Venecia, en Milán o en China. Pero claro, a lo que me refiero es que hay un producto muy intangible, que es el de la idiosincrasia, que tal, y ese lo pierdes. O sea, si algo nos valora aquí en el turista nacional, los asturianos que acogen la gente, el paisaje y la gente son los dos principales focos. Y esto recuerdo cuando era chaval, que ibas por el monte o ibas a la cabaña de un pastor y ya te regalaba un queso y no sé qué, chaval. Eso ya se perdió. En el momento que hay una gran afluencia de tal, bueno, pues ese pequeño esquema trasladado a una escala un poquitín mayor, yo creo que tenemos que tener un poquitín cuidado y saber poner los límites, ¿no? Eso que se llama capacidad de carga, que nadie acaba de estudiar bien ni marcar los parámetros concretos, pero yo creo que es uno de los puntos. En el momento que influya sobre y este verano ya se veía en el Oriente, ya se veía un poco esa sensación, ¿no? La gente de Cangas a Rionda ya está un poco... no tienen que estar contentos porque hay mucha gente, ¿no? Pero por otro lado, bueno, esto es un coñazo ya, ¿no?
Sí. Ya tal, porque ya no puedo yo ir a donde me da la gana, Sí. porque esto está todo petado, ¿no? Eso por una parte. Luego tuvimos también suerte en que sí es cierto que se hicieron políticas bastante adecuadas con la creación de Cogersa en sus momentos, que fue una planificación urbanística bastante coherente y que nos hizo, bueno, que se protegiera la costa. O sea, digo que llegamos como muy bien a tiempo y menos mal que tuvimos algún aislado político que acertó en marcar unas directrices que bueno, de alguna manera nos llevaron un poco por la buena senda, ¿no? Pero todavía queda muchísimo por hacer, eso es indudable, y muchísimo por crecer, porque bueno, estamos viendo que está muy polarizado en la zona oriental, y tenemos el resto de Asturias con unos valores tremendos, y está ya. Y ojo que hay que pensar en el futuro. Esto es haciendo una observación del pasado, pero el futuro, ayer hablando con amigos que están metidos en el sector, oye, ¿cuál es el futuro del turismo aquí en Asturias? ¿No? Porque sí, estuvo muy bien el modelo de Taramundi, que sirvió ejemplificador para que se reconstruyeran casas manteniendo un estilo arquitectónico adecuado, tal, volver a recuperar, que todo el mundo escapaba de la piedra y de la madera, y bueno, todo el mundo volvió a la piedra y la madera. ¿Qué va a pasar? Porque sirvió muy bien, sí, para que todos reconstruyesen la casina que tenía en el pueblo y dedicada a turismo rural, o si tienes actividad ganadera, pues haces un complemento y demás. Pero ¿cuál es el futuro? Porque estás viendo que la población rural no es joven. Eso quedan unos años, nos van a quedar unos años dramáticos vamos a empezar a ver pueblos, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Sí. De pueblos que desaparecen. Sí. Y de alguna manera, coño, ¿quién coge el bastón y el testigo de esto? Porque muchos nos acostumbramos a hacer el perro, pero no hijos. Entonces, ¿quién es el que va a tirar por este negocio? Y por esto. Entonces, digo, bueno, sí estamos... Bueno, se crearán otro nicho de mercado, que serán empresas especializadas en gestión de diferentes alojamientos, ¿no? Sí. Bueno, es otra historia, pero ahí ese toque que das tú en tu alojamiento y tú en el tuyo, pues no va a ser lo mismo, ¿no? No, eso va desde luego. Va a ser un aire... BNB, ¿no? Un Airbnb. Esto, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, no cabe duda que, bueno, sufrirá un cambio importante, pero estamos hablando, y entonces lo del kilómetro cero, de alimentos del kilómetro cero, digo, bueno, espera, que ellos igual se mueven por criterios más de rentabilidad. Sí, claro. No, es que nosotros, bueno, estás mirando mucho por la tierra, pero el que te lo va a gestionar a lo mejor viene de saber Dios dónde. Bueno, ¿no? sí, claro. Es que... hasta el momento tuvimos la suerte de poder escapar de los grandes holding del turismo, de las grandes multinacionales del turismo, pero bueno, a ver cuál es el futuro, ¿no? Sobre todo preocupante en el sentido ese que los chavales jóvenes en los pueblos pues que es más, uno de los criterios que se establecen en cuanto a sostenibilidad, fijación de la población. Claro. A eso me refiero. Y la fijación de la población indica que tienen que ser pobladores, no gestores de infraestructuras en el entorno rural. Por eso saco un poquitín en coalición, siempre incidiendo en el elemento receptor, ¿no? Yo creo que con todo esto que venís diciendo hasta ahora, yo creo que para mí el turismo sostenible tiene tres patas, ¿no? Muy importantes además. La económica, que tiene que ser sostenible, como decías. La medioambiental, que por supuesto tiene que ser sostenible también. Y la cultural también. Porque la pata cultural, o sea, es otro recurso más aparte del ambiental. O sea, puedes tener mucho bosque, puedes tener mucho parque, pero la cultura también enriquece al lugar. Gracias a quien sea, en Asturias tenemos pues la cultura de la espicha, por ejemplo, la sidra, todo lo que gira alrededor de la sidra, por ejemplo, ¿no? Y también el folclore que tenemos, que a mí me chifla,
Y eso a la gente que viene de fuera, pues también, bueno, yo es que me siento representada muchas veces. Viví fuera de Asturias varios años y sentir una gaita parecía que se me caía la lágrima, ¿no? Entonces, esa identidad que la gente que viene a conocer Asturias, también la identidad asturiana, también es un recurso más para conocer la vida de aquí, ¿no? Yo siempre lo pienso, digo, en realidad, la cultura sidrera. La cultura sidrera, que además está, bueno, está para optar a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Para mí la cultura sidrera, y yo como turista, como visitante, si estuviese, para mí la cultura sidrera, y como, bueno, poblador de aquí que soy, es cuando vas caminando, entras a un pueblo y te encuentras a un paisano tomando un culín y te ofrece un culín. Claro. Y te escancia un culín. Esa es la identidad, la autenticidad, el valor añadido que tiene nuestra tierra. Claro. Y si viene mucha gente y el paisano tiene que dar muchos culines y tal, a lo mejor el paisano dice, bueno, igual me canso un poco de estar ahí. Y es la pérdida de la identidad. Claro, Justamente. claro. Es que el equilibrio es muy complicado. Es muy complicado. El equilibrio es muy complicado. Yo, mira, una anécdota personal, haciendo el Camino de Santiago, por la zona de, creo que era de Triacastela, que bueno, es el camino francés, es el más transitado, me acuerdo a las 7 de la mañana, y pasando por un pueblín, que una señora, bueno, pues eran, ya te digo, a las 7 de la mañana, me sale con un plato de filloas. Entonces oye, ¿quieres una filloa, tal, no sé qué? Coño, dije yo, qué auténtico es esto. Pero es que a la tercera filloa que me ofreció, yo casi la comía por tal, la señora me dice, oye, me dan €1. Dije yo, Me dan €1 por me da cada... €1 por la... claro. Digo, ya pierde la autenticidad. Claro, claro. Ya pierde la autenticidad. Cuando tienes a los más ahí que te los ponen ahí bailando, ¿no? Disfrazados de... Entonces, bueno, pues vamos a poner aquí unos asturianos aquí a bailar. Sí. Es que, bueno, Yo creo que también es bueno, importante que la población local en sepa eso que- es en parte inicial que incidiría, ¿no? En que esa pérdida de identidad... Sí, que no te conviertas en un parque temático. Claro. Mira, a mí hace unos años ya que algún cliente me comentó de Cudillero en concreto, de gente que era muy, o sea, muy habitual a venir a Asturias y tal, y me decía que le daba pena precisamente eso, la pérdida de identidad, o sea, de que ya no tenías al típico camarero asturiano que te explicaba todo, que te decía, dice, porque claro, ahora el problema está en que tú te sientas y a lo mejor te ofrecen un plato que no sabes lo que es, pero es que ni siquiera te lo saben explicar lo que es y tal, que claro, yo ahí veo que el problema no es del camarero, sino es del empresario, porque tú, bueno, pues a lo mejor es verdad que no encuentras camareros del sitio, de tal, la cosa está complicada, ¿no? Tal, pero tendrás que formar a tus trabajadores lo mejor posible y lo mejor tal, pero la gente sí resalta ese tipo Y de una cosa, cosas. esa cosa que dices de dedicarte más al cliente es algo que yo veo en falta, por ejemplo. De hecho, nosotras llegamos a pensar, bueno, es que a lo mejor nos excedemos. Sí, a lo mejor a mí me gustaría quizás que viniera menos gente al albergue y dedicarle a esa gente más tiempo. Claro. Y a lo mejor salir con ellos, intercambiar, ¿sabes? Intercambiar conocimientos, intercambiar pues curiosidades sobre una playa que... Pero claro, en verano, por ejemplo, es imposible hacer eso. Es imposible. Sí. Es que estamos en ese equilibrio. Pero que tengas ese espíritu Claro. es buena señal. Claro. O sea, Ya. que haya esa conciencia dentro del sector y que se fomente, yo Ya, creo que pero también yo es creo, no pero generalizar, No, hombre, no, desde luego. Que tienes sidrerías donde Por supuesto que se te van tiran a los la botella números, ahí y van a los pues, números. Bueno, claro, apáñate, claro. ¿no? Sí, Digo, no, claro, lo que claro. creo algo que es- dices tú, coño, pero si está en el País Vasco se dieron cuenta de que lo de escanciar vende, que nunca escanciaron al País No. Vasco y ahora en la mayoría de esas sidrerías ya escancian y aquí vamos a la contra, digo, bueno, Sí. es un poco sorprendente, ¿no? Sí, yo creo que es una responsabilidad que tenemos el sector del turismo con lo que nos está dando Asturias y la promoción, ¿no? Nos está dando ya el producto, la diferenciación. Nosotros solo ponemos el medio para que venga el turista y tenga donde alojar, donde quedarse, hacer actividades. Pero todo eso que decís, ¿no? El movimiento de la cultura es lo que hace que la gente venga a Asturias. Eso y el paisaje, ¿no? Y esa gastronomía y el que en el alojamiento para el desayuno sea un bizcocho con los huevos del vecino que le trajo esa misma mañana. Claro. Eso es lo que nos hace diferentes y lo que consigue traer a la gente aquí. Si perdemos eso,
ya no vamos a tener sostenibilidad económica, porque vamos a competir con 50.000 destinos más iguales, que son lo mismo que nosotros. Sí, sí. O sea, entonces hay que coger esas cosas y es una responsabilidad del sector de aprovecharlo y manténlo, ¿no? Y es tu motivo para tener clientes al final. No, y hay que darse cuenta además que en la oferta turística que hay, refiriéndome al tema de alojamientos, este verano rozó el 100%, 90 y tantos, 100%. Eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que, oye, vayamos pensando, no vayamos a seguir creciendo, bueno, uniéndolo a esto que apuntaba antes, ¿no? De la incomodidad de nosotros mismos y de la gente que... no debemos ser tan ambiciosos de ser todo meter dinero, que hay que pensar en otras cosas, ¿no? Y entonces, además, yo, a través de las sociedades de promoción y demás, digo, bueno, continuamente, bueno, a vender el verano, ¿no? No se trata de vender. Todas las imágenes, o casi todas las imágenes, fijáis, son con días de sol espectaculares, ¿no? Pues, digo, coño, saca imágenes. Afortunadamente tenemos 4 estaciones y aquí cada día es diferente. Sí, porque la Esa es la imagen que tenemos que transmitir. Cada día es diferente, la luz es diferente, sí. Con lo cual te permite la experiencia que vayas a vivir, porque la vivimos los que estamos aquí, es diferente de la de ayer, ¿no? Con lo cual yo creo que al visitante lo que hay que transmitir es un poco y eso, ¿no? Dice, oye, no lo ves, oye, no, ya estuve en los lagos y dice, coño, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Y yo, bueno, pues hay que saber un poco responder. Y bueno, yo siempre digo, oye, yo tengo 60 y pico años y soy de los que viaja aquí por Asturias y la suerte entiendo, yo sigo descubriendo día a día cosas, 5 kilómetros de allí, además. Cosas y sitios nuevos. Y digo, coño, por lo menos que le pique un poco la curiosidad. Por eso creo que también es importante eso, que los alojamientos que nos dediquemos al turismo, bueno, si somos alojamientos nos dedicamos al turismo, pero sí que tengamos ese querer cuidar al cliente, ¿no? Dedicarle ese tiempo. Yo, por ejemplo, de pequeña, pues iba a una playa X en mi zona, ¿no? Por ejemplo, pero es que eso te pasa en Querúas, en el albergue de la Llama, pero a lo mejor en Busto, en otro alojamiento, que está, Querúas y Busto están al lado, tú vas a otro alojamiento a Busto y ese mismo alojamiento te puede contar otra historia totalmente diferente a la vivida, a la mía. Y es enriquecimiento también para el turista, ¿no? Entonces, en Busto tienes que ir a la cofrería, ¿no? También. Eso es indudablemente. Bueno, yo creo que de estas patas que has comentado, que puede ser la cultural, la social, la económica y tal, ¿qué es lo que realmente creéis que falta o que echáis más en falta de incorporarlas, ¿no? Yo creo que el cambio de mentalidad, porque las patas están, pero desarrollarlas es un poco más complicado y requiere hacer un clic y requiere un trabajo interno de la persona que se dedica o sea, del empresario, para poder trasladar esas ideas, porque lógicamente si no haces un trabajo interno tuyo de vale, voy a ser sostenible yo y después lo llevo a mi empresa, se queda todo en greenwashing, en un lavado de cara verde y fuera. Y yo creo que se necesita un trabajo interno. O sea, primero tienes que cambiar tú y después va a cambiar tu empresa y después va a cambiar tu relación con el cliente, ¿no? Yo creo que... Miguel, ¿vosotros qué detectáis de las patas o de las necesidades que estáis en ese programa que tenéis y que, bueno, que habrá que ir ampliando y acelerando, porque es un 2030 que estamos ya entre pandemia y no pandemia, y estamos en pañales casi, ¿no? Bueno, a ver, yo por ejemplo, hay algo que sí que estoy detectando, y es el hecho de que, bueno, yo lo vengo detectando desde hace ya mucho tiempo, aquí dentro de lo que cabe el sector empresarial, que a mí me toca, yo soy también un poco como un puente entre uno y otro, ¿no? Entre la administración y el sector empresarial, pero yo sí que estoy notando en el sector empresarial que, bueno, al final la actividad aquí es
¿cómo es la palabra? Cuando tú haces tu trabajo, aparte de un trabajo y una actividad económica, es algo que haces con... es una filosofía. Mira, perdona que te corte. Nosotros en Casona siempre decimos que al final, o sea, es un modo de vida. O sea, el turismo rural era lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando alguien de fuera, un turista viene y te dice, ay, qué bonito tal, voy a dejar mi trabajo no sé dónde y voy a venir y montar el hotelito rural, ¿no? O sea, eso es como muy guay, ¿no? Suena muy tal. Pero es que al final, o sea, por lo menos en mi caso, mi negocio... O sea, mi vida gira en torno al negocio. O sea, en todo, hasta muchas veces tu vida familiar tienes que hacer cábalas, porque claro, todo gira en torno a eso y a veces es complicado. O sea, que no tal. Entonces, es un modo de vida. Efectivamente. Entonces, es lo que dice ella, o lo de implicarte con los clientes, o sea, o estás muy implicado, o aquí no vale ser el gerente del NH. O sea, tú en un alojamiento de turismo rural no eres el gerente de la Figar, ni de la Corte de Lugas, ni de no sé qué. No, o sea, eres tú y es una forma de vida. Pero es que esa filosofía, y a lo mejor que inicialmente no sea el lugar donde invertir tus ahorros, por ejemplo, para sacarle la mayor rentabilidad, ¿vale? Eso no. Pero eso lo que hace es aleja a otro tipo de empresarios, o no hace que tengan tanta presencia otro tipo de empresarios que a lo mejor pueden tener una filosofía mucho menos sostenible, ¿vale? Claro. Hace que hay empresarios más en este sentido que no aquellos que digan, bueno, pues yo tengo que sacarle una rentabilidad de un 40% en mi inversión a corto plazo y aquí meto 8 o 80, ¿sabes? Entonces, bueno, eso en cierta medida es positivo. Lo que pasa que ahí en esos temas, a lo mejor la que tiene que entrar para que Asturias siga siendo un territorio sostenible y el turismo y tal, es la administración. Claro. Porque claro, lo que tú no puedes a lo mejor es dejar que unos inversores de no sé dónde vengan y de repente te manguen en medio de Cangas de Onís un hotel de 80, un hotel rural de 80 habitaciones. Claro, o sea, al final eso, o sea, ese no es el concepto, pero claro, es que ¿dónde está el equilibrio? Ojo que hay empresarios de aquí que apuestan por ese modelo. Nosotros estamos hablando de un modelo pasional de alguna manera, porque nos gusta verdaderamente lo que hacemos, pero hay empresarios que lo que les gusta es el dinero, sin más. Bueno, y hay unos cuantos, bueno, lo que tú dices de aquí. Si pueden llevar por delante lo que pueden. Bueno, no me refiero, claro, no de fuera, sino cualquier tipo de... que sea de aquí y que, claro. Sí, de todas formas, yo cuando... Me encanta que la conversación que estamos teniendo, porque siempre cuando oyes hablar de turismo sostenible, y bueno, y le preguntas a gente de la calle, ¿para qué estás hablando siempre de reciclaje? De poner placas solares o de tal, ¿no? Entonces, bueno... Eso es una pata. Es una pata, pero digamos que no es la menos... esencial. Casi la menos... es importante, pero bueno, casi la menos... Pero yo creo que el gran reto ahora mismo es el hecho de la tecnologización, ¿no? Ese término también y la digitalización, que va a ayudar en cierta medida a que estos negocios que tienen un nivel de rentabilidad un poco que al final para mucha gente es una actividad complementaria a la actividad del alojamiento. Hay algunos que sí, que centran su actividad económica o sus ingresos en ello, pero hay, por ejemplo, en el turismo rural, pues no deja de ser una actividad complementaria que puedan realmente convertirlo en su actividad principal, bueno, a través de, de la segmentación que se está produciendo en los mercados, de la posibilidad de ampliar esos periodos de estancia, porque yo creo que que es un poco lo que hablamos, ¿no? Aquí no es, tienes el verano muy bien y este año has tenido un 100 y si tenías 20 plazas más podías haber completado 20 plazas más, porque eso es muy jugoso. Eso te puede llevar pues, a lo que se hacía en España en los años 50, ¿no? Yo creo que aquí el reto es, oye, con lo que ya existe, con el sector como está, que pueda tener un crecimiento, pero un crecimiento gradual y sostenible, ¿vale? Que si puedan ser más rentables, digamos, en cierta medida, aquellos que a lo mejor tienen dificultades de que lo sean, ¿no? No, creo que lo pueden llegar a ser en el momento en que la temporada sea en términos de desestacionalización, que eso lleva toda la vida. Sí, pero no es inviable e imposible. O sea, la desestacionalización, lo que tú puedes es alargar más o menos la temporada y hacerla más tal. Pero eso de tener el pico por verano y tratar de que sea lineal en el resto del año, eso olvidémonos, ¿no?
pero hay modelos que se pueden seguir. Lo que pasa es que nos exige un poquitín cambio de mentalidad también, no ser derrotistas en Escocia. Lo que se vende es la lluvia, precisamente, ¿no? Y aquí nos asustamos y digo, joder, pero si además ahora ni llueve aquí. Ya, Con lo cual, ni llueve. dices tú, bueno, ¿y ellos cómo se adaptan? Bueno, pues tienen en todos los hoteles, tienen unos paraguas ahí, unos paragüeros que el propio hotel ya te deja al paraguas para que puedas salir. Y chubasqueros. Bueno, ofrecen una serie de actividades, pues bueno, muy interesantes, ligadas al whisky o ligadas al paisaje o a la luz, a la fotografía, tal, que es espectacular, como lo es aquí, ¿no? O sea, Y aparte que los clientes cada vez están evolucionando. Están evolucionando. ¿Sí? Y yo creo que el turismo nacional, que es, al fin y al cabo es el del que nos nutrimos, porque yo creo, por una parte tenemos una ventaja y una desventaja, ¿no? El hecho de fijaros en sitios de afluencia turística donde toda la afluencia turística te llega a través de avión, ¿no? Y la canalizas y entonces van llevándola. Quizás por eso los grandes inversores tampoco les interesó mucho esto, ¿no? Claro. Aquí la gente llega por libre, ¿no? Casi el turista modelo prácticamente es la pareja, ¿no? Que te viene en su propio vehículo. Y, bueno, pues esas cosas, yo creo que, y sobre todo yo creo que nos están descubriendo poco a poco, ¿no? Los andaluzes descubrieron, pues digo, coño, la temperatura que hay aquí, digo, joder, si es que nosotros en verano no podemos ni salir de casa, ¿no? Digo, bueno, pues, digo, bueno, pues es que en invierno aquí es tanto o más guapo que en verano, ¿no? Depende un poco de lo que quieras hacer. Afortunadamente tenemos una diversidad que en muy poco territorio que prácticamente en ningún sitio del mundo hay, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy curiosa. Así que, claro, pero tener mar, montaña, bosques, ríos, lagos... y todo a tiro piedra. Todo, sí, porque al final... Pones comunicaciones, claro, una cultura propia. Tal. Claro. En muy pocos sitios te lo encuentras en tan poco territorio, obviamente. Sí, pero tampoco nos asusta, y es que luego en desplazamientos se habla de coño, que esto se aloja en Gijón y luego... bueno, pero si es que el desplazamiento ya estás hablando de nada. Hoy en día la gente no... Y precisamente una de las cosas que podéis enfocar en esa conjunción que tenéis en el clúster, es decir, ¿se ve que todo el mundo empuja lo mismo o de alguna forma uno de los problemas que tenemos en Asturias es que cada uno miramos mucho para nuestro ombligo y para nuestra problemática? A ver, ahí sí, como siempre, pues hay empresas que apuestan más por ello y otros pues menos. También hay que tener en cuenta lo que comentabas ya, que muchas veces el turismo rural es una segunda ocupación, ¿no? Entonces, a veces el empresario, aunque quiera, no encuentra el tiempo, ¿no?, para hacer lo necesario y demás, y muchos también, lo que comentaba Eva, necesitamos un cambio de mentalidad también, ¿no? La sostenibilidad económica la quieren todos, evidentemente todos quieren tener beneficio, con lo cual eso ya tienes asegurado que van a estar interesados, ¿no? Pero falta a veces esa otra parte, ¿no?, sobre todo el tema cultural, el tener los productos de al lado de casa, el ayudar no solo mi alojamiento, sino si consigo que se llenen los otros dos del pueblo, pues el restaurante va a seguir abierto, aunque vamos a tener clientes. A veces falta un poco esa mentalidad de colaboración, que estamos avanzando mucho, pero de hace unos años atrás la gente estaba más contenta si se caía el edificio de enfrente donde tenía alojamiento que si tenía yo lleno el mío. Se llenaba. Y estamos avanzando en ese sentido y es una suerte, ¿no? Nosotros en el clúster la suerte que tenemos es que son empresas muy inquietas ya, entonces nos lo ponen fácil a la hora de trabajar con estas cosas, pero sí que faltaba todavía acabar ese recorrido, ¿no?, de vamos a unirnos, trabajar en conjunto y entre todos lo tenemos que hacer sostenible, uno solo no va a hacer nada, entonces sí que se necesita trabajar todavía ahí en esa parte. Digo que ya hemos avanzado mucho en estos últimos años, pero no deja de ser un camino que hay que recorrer entre todos. Y de aprendizaje continuo, además. Bueno, cualquier empresa que esté dentro o funcione dentro del asociacionismo está claro que va hacia unos objetivos generales, no está tanto pensando en el ombligo, ¿no? Entonces yo creo que y el gran éxito vamos, por donde debemos ir, pero partíamos de que cada ayuntamiento cada alojamiento era un mundo,
y cada ayuntamiento otro tanto, ¿no? Sí. O sea, y bueno, se avanzó hacia la generación de las comarcas, que fue el primer objetivo de cara a aglutinar poco a poco, por lo menos los ayuntamientos de tal. Bueno, vamos a ver si bueno, comarcas está muy bien como tal, pero de cara a... Ya, es que de todos ofrecer modos somos un producto. territorio tan pequeño que yo nunca entendí muy bien por qué, o sea, por qué cara al de fuera hay que vender, porque a mí ahora mismo me dicen el camín real de la mesa y no te sé decir dónde está, o sea, sé que está por Pero allí. sabes dónde está el camino, o sea, conoces el producto. Sí, claro, sí, te entiendo perfectamente. pero eso que cara al de... Yo entiendo que Andalucía tenga que diversificar, pues que Asturias... O sea, es que somos tan pequeños que al final, mira, a nosotros hasta un cliente nos dijo una vez de la página web de Casonas, nos dijo, es que ponía Oriente, Occidente, ¿eso qué es? ¿Qué es? Claro, te quiero decir, Oriente, Occidente, pone Centro, Oriente, Occidente, o sea, ¿eso qué es? Entonces, que la imagen esa que damos ahí, y es todo muy complicado. Luego, lo que decía Alejandro también, yo creo que ahí igual fue un poco el fallo que tuvo al principio del turismo rural, cuando el turismo rural, cuando empezó, se vinculó más como a una segunda actividad para, bueno, pues para dinamizar un poco el tema de los pueblos, tal, que la gente no se fuese, y yo creo que faltaba profesionalidad ahí, ¿no? Entonces, se nota mucho cuando es segunda, o sea, cuando tú lo tienes como un complemento, ¿qué tal? Que lo tienes ahí un poco, bueno, pues yo alquilo la casa o los apartamentos o tal, los alquilo julio y agosto, saco un dinero y ya está, a cuando tú vives realmente de él. Y luego, otra cosa que también es muy diferente el tipo de alojamiento que tú tengas y el trato con el cliente y demás, que por ejemplo ahí hubo mucha polémica cuando la pandemia, cuando si nos dejaban abrir o no en Semana Santa para los asturianos. Al final, unos decían sí, otros decían no, claro, pero es que al final yo tengo un hotel que tiene 8 habitaciones y a lo mejor a mí no me renta abrir porque estoy en el centro de Asturias, tengo que preparar todo el hotel, 8 habitaciones, pero tú si tienes 2 apartamentos, pues perfectamente te puede venir una familia de no sé dónde. Entonces, al haber tanta diversidad también, a veces es complicado y eso, ir siempre todos así juntos por el mismo camino, bueno, no es fácil. No es fácil, pero bueno, está claro que hay algo que es lo que va predominando y lo que va marcando el camino, ¿no? Entonces, claro. yo creo que el asociacionismo por eso es importante, ¿no? Sí, entonces, exacto, siempre hay un objetivo claro, un objetivo común. Y afortunadamente las administraciones se dan cuenta de que el asociacionismo, claro, no le interesa tener indios dispersos por ahí. Claro. Canalizo a través de estos y que ya es mucho más fácil. Es más fácil. Siempre y cuando entres dentro de... Pero bueno, normalmente se le suele vender bien la moto. Precisamente ahora, una de las patas principales, lógicamente, porque estamos hablando de unas visiones particulares y unas visiones de asociaciones y tal, pero bueno, tenemos ahí la administración, ¿no? La famosa administración, que independientemente del tema de la pandemia, que bueno, que estuvimos todos perdidos, pero bueno, ya enfocándonos ya a este planteamiento, bueno, en Asturias ha habido un plan de 2016 del turismo sostenible, del 16 al 20, mejor dicho, y ahora hay otro plan ahí que se presentó en el 20, pero que, bueno, me imagino que con la pandemia pues no estará tampoco, pero bueno, pues ya pensando en el 2030 de los ODS, ¿qué percibís vosotros? ¿Percibís qué es lo que os llega de eso que se presenta muchas veces en una plaza? Hay algunos planes de estos que sí se hicieron contando con empresarios, concretamente este que acabas de mencionar, se pasaron 2 años presentándolo, o prácticamente toda la legislatura presentándolo, ¿no? Cuando realmente... y bueno, y saldrá otro plan. No sé, yo creo que tampoco son necesarios tantos planes, sino marcar unas líneas en las que tienes que ir y marcarte unos objetivos, sí, pero no tienes que cada 4 años contratar a una empresa para que se reúna con todos nosotros otra vez para aportar ideas para tal. Y vamos a ver si hay asociaciones suficientes que ya te están marcando el camino. Me vale muy bien, llegas y no tienes ni idea por dónde enfocar. No te preocupes, ya te lo vamos diciendo nosotros, ¿no? De alguna manera. Y además es que eso, cambiando cada 4 años, bueno, pues un montón de perras en el plan, no sé cuánto. Bueno, yo creo que, bueno, de lo que estamos hablando aquí, yo creo que queda bastante claro un poquitín por
por dónde deben ir los tiros, ¿no? Tampoco me parece que... Yo encuentro mucha distancia entre la empresa y la administración. Creo que hay una distancia muy grande que... Porque claro, yo entiendo la sostenibilidad, no solo el turismo, la entiendo como un proceso participativo, ¿no? Tienen que participar tanto personas como grandes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Si no hay cercanía con la administración al final va a hacer cosas que no se estén adaptando a la realidad. Pasa con el Camino de Santiago, por ejemplo. Yo creo que no son conscientes de lo que supone, del trabajo que supone a los alojamientos tener peregrinos, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que no al Camino de Santiago, sino que, bueno, a lo mejor hay que dar una repensada, ¿no? Y ver cómo enfocarlo. Porque sí que creo que el tema del Camino de Santiago, yo también fui peregrina y es algo que me encantó y desde el punto de vista del cliente está fenomenal, pero después desde la otra parte yo veo muchos inconvenientes. Entre ellos, las 3 patas que hablábamos, yo creo que cojean bastante en ese sentido. Bueno, como los albergues hay privados y hay públicos, hay ahí también una diferencia sustancial. Claro, también. Sí, exacto. No centran tampoco el cliente, porque obviamente el abanico del peregrino es muy grande y te puede venir peregrinos de muchos tipos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que trabajar un poco más, teniendo en cuenta también, quizás hablando y trabajando en conjunto, no sabría, pero... Las administraciones tienen mucha edad porque muchos de los albergues son de ayuntamientos, con lo cual ves algunos albergues que están casi abandonados, ¿no? Entonces... uno de los grandes problemas que tiene el sector turístico es precisamente el que es tan transversal, que no es la administración turística la que te tiene que de alguna manera marcar, claro, porque es que estás pues influenciado por degradación del territorio, por espacios naturales, por medio ambiente, por un sinfín de legislación y tal, que hace muchas veces que choquen unas entre otras, ¿no? Con lo cual, bueno, y que se encaseta en sí misma, ¿no? Ahora acabamos de ver esto que quieren hacer en Cabrales, de tal, toda la penuria que tuvieron que pasar para poner las cabañas en los árboles que llevan años ya desarrollándose por gran parte del mundo. Coño, es que no es un alojamiento al uso, ¿no? Y no encaja dentro de tal. Bueno, pues tendrás que hacer lo que encaje, coño, ¿no? Que son... Sí, probablemente. Vosotros sois administración como entidad, pero bueno, esto es de alguna forma vínculo con la intermedia ahí, ¿no? Estáis un poco... Sí, somos una especie pues eso, de nexo, de unión. Yo creo que aquí el término es la escucha activa. Yo coincido contigo, Eva. El hecho de que puedas transmitir un poco ese sentir o esas demandas del sector. Nosotros, por ejemplo, en la pandemia también lo notamos mucho, ¿no? Y lo beneficioso que fue el poder transmitir muchas veces, pues eso, que se estaba desarrollando una normativa específica para el tema del COVID concretamente, pero que después era muy difícil para ejecutar a un sector. Entonces, bueno, a ver, ahí tenían que hacer ajustes porque quizás el sector pues no tenía esa voz, ¿no? Entonces, ya te digo, yo coincido plenamente contigo porque además, yo siempre lo he dicho, el primer frente de batalla sois vosotros. O sea, el primer frente, quien conoce realmente al cliente y quien conoce sus demandas, sus necesidades y por dónde pueden tirar después y por dónde evoluciona muchas veces, porque estos planes estratégicos de los que estamos hablando, ¿no? Y básicamente lo que te hace es te marca unas pautas para un desarrollo, pues un periodo de 10 años aproximadamente. Nosotros intentamos en la medida de lo posible, pues bueno, seguir esas pautas a la hora de desarrollar los productos turísticos, porque bueno, en cierta medida muchos de ellos son acertados, pero después el día a día a lo mejor te dice que no, ¿no? Entonces muchas veces una cuestión de ensayo-error, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el sector empresarial tiene mucho que decir, es algo que yo creo que sí que es fundamental, esa escucha activa. Sí, es fundamental. Y desde el asociacionismo, ¿cómo se vive esa relación con
con la administración? Ahí nosotros tratamos mucho de pedir opiniones a nuestros socios, ¿no? Siempre que contactamos, e incluso a veces nosotros formamos parte de la mesa de turismo de FADE junto con otras asociaciones, digamos que es uno de los puntos de encuentro que tenemos con la administración, y normalmente cuando hay alguna cosa así lo intentamos comunicar con nuestros socios y que nos den un poco las opiniones, ¿no? Porque nosotros al final somos asociación, no estamos en primera línea, estamos más cerca, pero muchas veces necesitamos la opinión de alguien que esté ahí, entonces intentamos hacer un poco esa unión. Lo que pasa es que a veces es quizás más lenta, ¿no? O menos fluida de lo que nos gustaría. Evidentemente la administración lleva sus trámites, sus tiempos, y a veces los tiempos pues no concuerdan con lo que necesitamos en el sector. Lo que decíamos de las normativas, no me puedes estar cambiando la normativa de seguridad cada semana, o dímelo, avísamelo con tiempo, planificamos. Una situación difícil y excepcional, ¿no? Pero en el día a día a veces nos falta un poco más esa... Antes de que lance ideas la administración, a lo mejor a veces hacer grupos de trabajo, ¿no? Se están mejorando un poco en ese sentido. De hecho, en el último año y medio desde la pandemia sí que hay un grupo de trabajo con la administración, se va trabajando, podemos aportar desde las asociaciones ideas, otra cosa es que se tomen o no, pero bueno, sí que de hace año y medio para acá podemos un poco aportar más de lo que se hacía. Pero bueno, al final la COVID, o sea, la pandemia es la prueba de que se puede hacer, de que se puede llevar a cabo. O sea que... Sí, de hecho, las últimas acciones de los bonos de Asturpas, Asturias a lo Grande y demás, al menos fueron en conjunto con las asociaciones. Hay cosas que no estamos de acuerdo, unos, otros sí, bueno, no está a gusto de todos porque es imposible, pero hemos tenido la opción de participar en ello, ¿no? Y dar opinión al menos. Otra cosa es que se haga más caso o menos, pero yo creo que es importante porque si no, al final el que está haciendo las normativas, si no estás trabajando detrás de ese mostrador, detrás de ese sitio, no estás conociendo a veces la realidad, y a lo mejor llevas 20 años en la oficina y no, si no pisaste el campo, pues se te puede quedar atrás lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces siempre es bueno eso, que se pueda aportar, y bueno, por lo menos de este año y medio hacia atrás sí que estamos un poco mejor. Bueno, pues vamos en el camino. Yo creo que, bueno, ahora tenemos también otra palabra, ¿no? Los Next Generation, las famosas ayudas de Europa, que bueno, que están, como yo digo, en los telediarios, están en todos los periódicos. Yo creo que bueno, que ya, pero ¿sabemos algo realmente de ello? No. ¿Sabemos por dónde van o por dónde que puede afectar en el día a día? Porque bueno, al fin y al cabo, porque dentro de las patas de esos fondos está el turismo como una parte, sobre todo también uno del problema que comentabais antes, el tema del abandono de los pueblos, ¿no? De la España vaciada, famosa. Entonces, bueno, pues ¿creéis que eso realmente creéis en ellos, que pueden llegar a percibirse, o cuál es la sensación, ¿no? Es importante que llegaran a materializarse. Nosotros tenemos presentado algún proyecto, por lo menos desde el Principado se pedían iniciativas y demás. Nosotros antes de la pandemia teníamos proyectos, tema eficiencia energética, en este caso coincidió, y lo tenemos ahí presentado, colaboración con otras entidades y demás, pero falta que se materialice y que esos fondos sean efectivos, que no pase como los fondos aquellos mineros que todos hemos escuchado hablar, que al final si te preguntan ¿en qué quedó? Dices, pues no te sabría decir ahora mismo qué se llegó a hacer que repercutiera. Entonces, dinero sí, suena que parece que hay mucho, que va a haber mucho, pero tiene que ser rentable. Vale más que sea menos y que sea efectivo, que no las cifras que salen y luego se nos queden un poco en el aire, ¿no? Eso la administración tiene que tener muy bien enfocado en qué tenemos que utilizar. Claro, eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que hay sectores mucho más relevantes de cara a recepcionar esos fondos y que representen el punto de lanza verdaderamente para transformar un poquitín esta sociedad asturiana, porque al fin y al cabo nosotros sí, bueno, no dejan de ser ayudas, y yo cada vez estoy más contra las subvenciones y las yo pienso que bueno, la cantidad de recursos que antes pusiste un ejemplo, la cantidad de recursos que se tiran año, porque bueno, antes hablamos del componente emocional que supone que un empresario
se lanza a desarrollar un proyecto, y entonces, bueno, ahí pones absolutamente todo, pero si de repente lo que estás pensando es que, coño, a ver qué ayuda es la que pillo por ahí. Bueno, Sí, un vale, empieza. componente ya un poco de, bueno, nada, este proyecto no salió como pensaba, ¿verdad? Quizás Pues ya, sea interesante que para que no pase eso, la gente se participe más en las cosas y empiece a ver como muchos más proyectos, ¿no? Porque si cuantos más proyectos haya... yo creo que se quizás... necesita más verdaderamente el apoyo. Coño, curiosamente a Amazon le apoyaron de cine a la hora de sacar permisos de forma inmediata. Y bueno, pues eso es lo que necesitamos. El tema de las perras, bueno, para eso están los bancos, o está Huelu o mi padre, ¿no? Bueno, ya echaremos descuentos, ¿no? Porque luego, verdaderamente, luego con el tema de subvenciones, ya echas más tiempo prácticamente en solicitar y luego justificar y no sé qué, que tú cuando estás lanzando un proyecto, lo que tienes es que estar centrado en desarrollarlo, no en andar justificando. Claro, pero historias, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Al Es algo- final, o sea, porque el tema, luego tienes- el tema de las subvenciones, al final es lo más, o sea, es lo más banal, ¿no? Porque yo siempre digo, si tú te lanzas a un proyecto, si tú no tienes financiación, al final el conseguir esa financiación es parte del proyecto. O sea, no esperes que la financiación te la vaya a dar nada por un lado. Es más, luego o sea, a mí, que alguien me diga que conseguir el dinero es lo más difícil, no tienes ni idea. O sea, lo más difícil es, empieza a rodar y empieza con los inconvenientes de licencias, de uno, de otro, oye, mira, yo quiero vender mis galletas o mis bizcochos a los huéspedes, ¿qué tal? Pues tienes que tener un registro de sanidad y tienes que tener la cocina y tal, como si fueras Valbona, igual. O sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, la burocracia, o sea, todo el tema de la burocracia, de eso, luego es lo que más trabas te pone al final. Y bueno, sí, agota, o sea, al final, entonces es como dices, bueno, ya, pues mira, ya paso, ¿para qué voy a preguntar si sé que no tal? Entonces, eso porque sí, las subvenciones, oye, si te llega al final, fenomenal, bueno, o sea, claro, eso, cualquier cosa que te llegue, fenomenal. Pero yo creo que debería, y es lo que decía Eva, a veces con la administración hay una distancia súper grande y también depende mucho quién esté en la administración. O sea, al final cambian cada X tiempo, tal, entonces pues en temas turísticos a lo mejor pues das con alguien que esté al frente del turismo, que apueste por el turismo, que apueste por las marcas, que apueste por la sostenibilidad, pero a lo mejor luego llega otro que no... A mí hubo un director general de turismo en Asturias que me dijo, os regalo la marca, no puede ser. Yo decía, pero es que la marca es vuestra, no os la podemos vender. Y yo decía, yo pensé que aquello era una encerrona, en serio, o sea, no, es que a mí no me interesan las marcas. Bueno, hubo un año en Fitur que las placas de las marcas de calidad, no sé si te acuerdas, Miguel, estaban dentro de una sala que había de reuniones o de algo así o tal, en las placas de casonas, de aldeas y tal, estaban allí porque las marcas no interesaban. En aquel futuro las marcas no interesaban. Te quiero decir, entonces que luego todo ese tipo de cosas también depende mucho la administración, o sea, aparte de los temas burocráticos, luego ya en los temas turísticos, a quien en ese momento está al frente del turismo tal, que crea en ello o que no, o tal, también luego tendrás más inconvenientes o menos seguramente. Y la parte de la administración que me toca, a ver, estoy plenamente de acuerdo contigo y sí que entiendo que es un mal que nos adolece. Muchas veces también porque la propia burocracia que tenemos que seguir es porque está ahí, quizás es que hay que cambiar. Es que hay un conglomerado claro, que al final ejecutamos, hacemos el trabajo con la herramienta que tenemos, que muchas veces no es la más efectiva, eso desde luego, y coincido contigo que eso es algo que sí que la administración tendría que trabajar, en agilizar los procedimientos, en dar una respuesta más inmediata, porque la actividad turística es cambiante, cambiante de un día para otro. Claro. Mira, os pongo un ejemplo con la administración. Hace una semana recibimos un mail de Turismo Asturias de que habían aprobado, de que había una partida ahí presupuestaria para hacer un reportaje fotográfico a casonas asturianas, o sea, en pleno noviembre. Claro, la respuesta fue una queja conjunta, o sea, diciéndoles, vamos a ver, el 50% de las casonas están cerradas, el 40% cierra después del puente. Estamos en noviembre, o sea, aunque es verdad que tú puedes sacar fotos de tal, pero no es la época más apropiada para tal.
¿cómo están los jardines ahora? O sea, hechos tal. Entonces, si al final tenemos un dinero y hay que gastarlo, por hacer un reportaje de fotos que es para una guía, para que luzcan los hoteles, es que, no sé, a veces, por ejemplo, en temas turísticos yo no creo que, es lo que tú dices, el turismo cambia mucho, es muy cambiante, y yo creo que ellos no entienden que es o ahora o no, o es... Y no, claro, y luego... Viene en la línea de lo que te digo, muchas veces esas herramientas claro, te obligan a que los plazos te hayan llevado sí, hasta noviembre para poder tener sí, contratado. claro, claro. Que eso, por ejemplo, con los fondos Next Generation es uno de los principales problemas que yo veo que se pueden. Claro, pero sí, es que... Tú vas a estar sujeto a unos plazos de claro, ejecución, claro. pero tienes un procedimiento previo que ya de por sí tiene unos tiempos que eso no casa. O sea, que hay algo que no te permite adaptarte claro. a que sea muy eficiente el ejecutar esos fondos. Claro, a lo mejor tú tienes que ejecutar en el año 2022 sí o sí. No, sin los fondos claro. Yo creo que es más una obligación de inversión de la administración en este caso, porque yo creo que si nos solucionasen definitivamente el tema de conectividad a todo el sector turístico a lo largo de toda la geografía asturiana, vamos, si de esta va él, pues bueno, esa sería una... Sería la mejor que también está dentro de la estrategia está dentro. Sostenible, claro. Están todos los planes habidos y por haber en los últimos 20 años, pero todavía seguimos teniendo zonas de sombra y aquí tienes con una capacidad de descarga de la tira y aquí no puedes ni siquiera compartir la wifi, ¿no? Y luego por otra está el tema del autoabastecimiento, ¿no? Tampoco te van a dejar autoabastecerte, pero bueno, por lo menos si mitigas un poco tal, pero bueno, yo ahí soy un poco suspicaz con esto, ¿no? Ahora de repente todos a poner placas solares y aerotermia y geotermia y no sé qué, digo, es un poco raro, digo, coño, estas eléctricas luego de qué van a vivir. Coño, y el excedente que producimos, ¿dónde va a ir? ¿A cuánto nos lo van a pagar? Pero bueno, sí, son cosas que se irían incorporando. Pero bueno. Y bueno, ya la última pregunta para ir terminando, teniendo en cuenta de, bueno, que todo lo que hemos hablado, al emprendedor o a la gente que esté pensando en introducirse en el mundo del turismo en Asturias, pues bueno, ha tenido una visión, yo creo que bastante clara, porque no hablamos de lo que son los sostenibles, sino hablamos de las realidades que día a día vivís y que pensáis. Pero bueno, que tú antes la comentabas, el futuro del turismo en Asturias, ¿cómo lo veis cada uno de vosotros? Esa pregunta. Yo quiero ser positiva, yo soy positiva. Sí. Sí, requiere mucho trabajo, pero yo creo que se puede conseguir, vamos. ¿Hay todavía capacidad de, es decir, para estos emprendedores que quieran a lo mejor emprender y tal, ir ahí? Claro, bueno, teniendo en cuenta que lo que decías tú de Occidente, claro, lo que pasa que hay una descompensación claro, todavía. Que sí que hay oportunidades y sí que hay tal, pero claro, a lo mejor habría que ver dónde, o sea, dónde y cómo. Claro, es que yo creo que al final hay que hacer un... si todos queremos ir a Llanes o a... claro, sí, o Sella, no más empresas en Sella. No, hombre, claro. Que hay más ríos, ¿no? Que ahí está yo creo que la primera pregunta que tendrían que hacerse es si quieren que sea su filosofía, o sea, que sea su filosofía de vida. Si tienen ese elemento que hace que haya personas, pues eso, como Noelia, que bueno, llevan menos, o bueno, personas que lleven años trabajando en esto y que siga siendo su actividad, o personas que lo montan y a los 2 años pues deciden venderlo porque no es algo que realmente les guste. Lo primero, yo creo que es algo que los que trabajamos en turismo es algo que nos gusta, que nos tiene que apasionar. Sí, ¿no? O sea, eso es lo primero. Hay que creer. Esa es la primera pregunta. Sí, como no te guste. Y aparte de ahí, bueno, es básicamente analizar el mercado, ver las potencialidades y a partir de ahí, pues bueno, hacer tu estudio. Y yo, por ejemplo, es algo que siempre le recomiendo, es que si vas a hacer una inversión, que inicialmente no sea una inversión muy elevada, porque bueno, la rentabilidad no es a corto plazo en esto. O sea, muchas veces cuando hay alojamiento o personas que están pensando en montar alojamientos y tal, que te vienen a lo mejor con un plan que les dice que el segundo año van a estar en un 60% de ocupación,
No, yo les aconsejaría que recurriesen a las asociaciones que hay de tal, porque sin duda que les va a ayudar a llevar adelante el proyecto, ¿no? Y ponerlos en la realidad de lo que verdaderamente hay. Sí, pues, realmente, pues nosotros, que es uno de los cometidos que hacemos, es ayudar al emprendedor, a darle camino, realmente, pero precisamente estos conversatorios para que vean de que, bueno, pues, que el camino, aunque les decimos que el camino es complicado y que es largo y que muchas veces, pues, y por desgracia, muchos que empiezan con una idea al final no llegan a ese final, aunque estén apoyados y aunque están, porque bueno, pues se quedan por el camino porque empiezan a ver que la bola va creciendo, las dificultades, pero que bueno, lo que hay que comentarles es que teniendo entusiasmo en una idea y teniendo entusiasmo en sí, yo creo que sí, hay a veces que te dan ganas de dejarlo todo, pero después creas un vínculo con tu propia empresa, ¿no? que te hace muy difícil salir de ahí. Es como que, claro, forma parte de tu vida y al final le pones mucha ilusión y le pones mucho trabajo y dices, uff, llevo trabajando este tiempo, de verdad, ¿me merece la pena ahora, después de todo el trabajo, dejarlo? Y siempre pesa el no, o sea, siempre pesa el seguir, el que tienes que seguir, el que, bueno, eso, que te vinculas tanto a tu empresa, ¿no? Que al final es como que forma parte de ti ya y al final se llega a parecer incluso a ti, es como un hijo, ¿no? Yo nunca tuve hijos, no tengo hijos, pero me imagino que es algo así, ¿no? Es parir un proyecto al final. Pero además es divertido, porque no es poner el proyecto ahí en la mesa de desarrollo ese tal, ahí continuamente estás innovando y adaptándote y buscando tal, con lo cual, bueno, siempre es muy atractivo porque no es que no te quedas aquí en en esa imagen que tenías inicial de tal, si empiezas a buscar variantes y la verdad que bueno, son cuestiones interesantes, ¿no? Y, bueno, pues, información de ofertar nuevas cosas, de tal, coño, conocía a este o fui de viaje y vi tal cosa, voy a incorporarla. Bueno, cosas así. La vocación que comentabais La antes. vocación, la palabra vocación. Cuando viene a tu casa, no viene a tu hotel, al hotel que tienes, no, viene a tu casa. Sí, claro, es tu casa. Y si lo sientes así, vas a trabajar mejor y al final no va a ser trabajo, va a ser la afición que tienes y puedes vivir de ello, ¿no? Si tienes esa vocación, tienes que intentar convertirlo en lo que decías, la diversión, el placer de hacer lo que me gusta, ¿no? Sí, es un vicio y a veces es el vicio y está muy... Sí, pero tienes te da vidilla. Sí, pero que tienes que tener, aunque, o sea, tienes que tener en cuenta que tu vocación y tu hobby o tal, pero que es súper sacrificado. O sea, al final es súper sacrificado. Pero bueno, como o sea, todos los trabajos bueno, son, ¿no? Sí, lo que pasa que igual hay trabajos en los que implicándote un poco menos los resultados son iguales, o sea, son buenos, o sea, no tal, pero porque además luego el tipo de cliente del turismo rural es como, bueno, pues muy demandante, muy tal, muy... Eso, que yo creo que te desgasta mucho también psicológicamente, ¿no? O yo lo noto de unos años hacia acá, ya desde que te hacen la reserva, desde que tal, aunque hay muchos medios ahora para online, tal, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, sigue llamándote, hablándote, preguntándote, o sea, es el trato personal, eso al final, entonces, eso te crea un desgaste también. Yo por ejemplo, lo que tú decías antes de nosotros, a partir del año que viene nos hemos planteado no dar cenas, porque lo de las cenas ya es como la gota que colma ya el vaso, porque al final eres siempre el mismo y tal, y es porque yo también me veo que me falta tiempo para dedicárselo a mis clientes, porque al final el cliente cuando llega por la tarde te quiere contar dónde estuvo, dónde tal, dónde no cual, y yo no puedo, es que tengo que preparar la cena, o sea, tengo que decir, no tal, entonces ahí ves y eso que es, bueno, desgasta al final. Yo creo que sí, pero bueno, pero es súper satisfactorio, o sea, al final... Como reflexión, además, porque tengo aquí a empresarios, bueno, y a compañeros con respecto a lo de la pandemia, yo sí que quería expresarlo, la sensación de orgullo que me quedó en esos tiempos locos que nos tocó porque yo sí que recuerdo aquellas tardes, noches de los primeros 15 días, como este sector se plantó. Yo me acuerdo de aquellas videoreuniones que había 200 personas soltando ideas,
venga por aquí, venga por allá, tal no sé qué, se desarrollaron los planes, los primeros protocolos aquellos famosos que después hubo que implantar, pero sí es decir, fue un sector que dijo, no me voy a morir, y eso creo que además muchas veces a lo mejor no somos conscientes de que hay esa potencialidad en este sector en concreto, supongo que lo hubo en muchos más, pero en este sector yo fui testigo de algo que más allá de llevarnos por delante, a lo mejor nos hizo mejores, ¿no? Hombre, es que, ¿sabes qué pasa, Miguel? Que al final, yo lo hablaba el otro día contigo, o sea, es muy duro que tú, después de 20 años trabajando, o sea, por algo que es totalmente, o sea, una situación extraordinaria ajena a ti, tú dices, ostras, y ahora estos 20 años así y me calgo, o sea, claro, bueno, lo que pasa que luego, claro, yo también tuve días buenos, días como todos, ¿no? ¿Qué tal? E intentas, dices, bueno, pues voy a intentar, a ver si puedo, si retomas, y yo creo que también todo el tema de videollamadas y tal nos mantenía un poco con la mente, bueno, pues pensando en el futuro y dispersos, y, bueno, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? No fue esa sensación de, bueno, me dejo morir, no, claro, es que... Que bueno, eso a lo mejor también es que se lleva en el ADN, porque ¿no? De luchar por un negocio. Lo que decimos, porque es tu vida, claro, o sea, al final es que si cae tu negocio, vas a caer tú, indudablemente caes tú, entonces claro, dices, ostras, ¿no? A ver si puede ser que no caiga, ¿no? Por lo menos voy a intentarlo, ¿no? El talento que había también, o sea, porque detectabas talento, que es un sector que tiene mucho talento, que a veces está ahí sin sacar, y bueno, yo creo que sí que es bueno verbalizarlo más que nada, porque bueno. Sí, muchas veces, además ahora que los entornos son cada vez más cortos, más pequeños, entonces, bueno, compartir muchas veces las mismas ideas es lo que tal. Pues nada, simplemente agradeceros vuestras formas de pensar y de expresaros, porque yo creo que puede ser muy interesante. Considero que el turismo, lo que hacéis vosotros es al final un entorno que sirve y ayuda a muchos emprendedores pequeños, artesanos, en nuestros pueblos, todos los demás que conlleva, ¿no? Es decir, todos los hosteleros, agricultores, etcétera, etcétera, porque bueno, al fin y al cabo se hace todo una piña, y muchas de las cosas que vienen pues es precisamente a través del turismo, ¿no? Entonces, bueno, enfocáis un tema, pero que al final repercute en todas las demás actividades de los pueblos, igual que la conjunción de actividades, pero bueno, tenemos agencias, tenemos muchas actividades que es un poco lo que pretendéis en lo que hacéis en el clúster, de juntar todo tipo de actividades que ayuden un poco, que vayan en la misma línea, ¿no? Yo creo que es importante resaltar eso, porque bueno, a lo mejor una inversión en un turismo, pues lo que tú decías, no es fácil, pero sí en muchos más complementos que vayan relacionados con el turismo, ¿no? Y que entre todos tiremos un poco para allá. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos el primer conversatorio. Vamos a tener otros 3 conversatorios. El siguiente va a ser sobre el tema de construcción sostenible, que también es otro tema que también tenemos que pensar cómo queremos nuestras viviendas y el futuro de eso. Y hablaremos también de la comercialización en otro conversatorio de productos de alimentación, que yo creo que también se necesita hablar y reflexionar sobre ello. Y terminaremos ya casi en Navidades con otro conversatorio sobre tema de finanzas éticas y de cómo poder financiarnos de una forma más ética y más social y solidaria. Sin más, muchas gracias. Reiterar las gracias por estar aquí. Creo que hemos pasado un rato agradable y sobre todo hemos reflexionado y para hacer reflexionar. Muy bien, Muy bien. gracias. Gracias. Pues listo.